¿Creéis que tiene sentido el planteamiento de una reducción de jornada laboral? El propulsor de las 40 horas laborales, ¿sabéis quién fue? Henry Ford. O sea, antes se trabajaba un montón y él se dio cuenta que sus trabajadores, si no tenían más tiempo libre, si no tenían el fin de semana, no iban a tener tiempo ni para usar sus coches. Entonces él fue el propulsor de darles los sábados, ir recortando jornadas. No dejó de ser como una especie de estrategia empresarial que se dio fruto a que las demás empresas le copiasen y se instauró un poco esa cultura. Para ganar tiempo y reducir la jornada laboral sin reducir el salario. En Estados Unidos las familias se gastan de media $1.300 al año en su mascota, a ciento y pico. De media. De media, pero eso se estima al final de década, en el 2030, van a estar gastándose cerca de los $2.000. La empresa esta que montó Elon Musk para su propia escuela, que cogió creo que varios empleados de SpaceX y cogieron a un tío que era como muy guay y decía, quiero replicar exactamente lo mismo que sentimos con los videojuegos al aprender. Creo que eran como la escuela con unos 20-25 alumnos, va viendo si vas aprendiendo cada fase y te iban haciendo test. Si no lo pasabas, no avanzaba. Es que un profesor, cuando cambia de tema, no sabe si los 25 o 30 niños de la clase han adquirido el conocimiento. Pues, ¿habéis visto el artículo este en el que ha anunciado que va a empezar a haber mamuts? Tú buscas el parentesco más cercano del mamut, ¿no? Que creo que el elefante indio. Básicamente es como inseminación artificial. Después del periodo de gestación, que son unos 22 meses, si no me equivoco, ya podríamos tener el primer mamut, ¿no? ¿A qué sabe un mamut? ¿Sabes? O un T-Rex. ¿Sabes? Es decir, pero la espera, cantidad ¿esto de... se va a poder hacer con más? Bueno, Bienvenidos a la cuarta edición de Spicy Fortuna. Gracias a todos por vernos. Recordad que estamos en Spotify y en todas las plataformas para que podáis escuchar, los que no queréis ver en YouTube. Así que bienvenidos a todos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis hoy? Bueno, pues muy bien. ¿Cómo estás tú? Yo, pues comprometido, casado ya. Comprometido. No, si no te has quitado ni el traje. No, debo decir que el traje era otro, porque me puse un chaqué de estos espectaculares, pero no, vengo de una reunión y no me ha dado tiempo a cambiarme. Por eso vengo así, ¿no? Depende del día, vengo en camiseta, vengo en traje, depende cómo me dé. ¿Cómo lo pasasteis en la boda? Pues yo muy bien. Yo también. Yo tengo una imagen tuya cortando un pastel con una espada Excalibur bastante loca. Exacto. Parecía Cloud de Final Fantasy VII con la espada en la espalda. Estuvo muy bien y también me gustó mucho Álvaro en el toro mecánico ahí dando vueltas. Lo que pasa es que, es muy interesante el hecho de tener un toro mecánico en una boda, ¿sabes? Y sobre todo ponerlo solo en la parte ya del final, ¿sabes? Cuando ya empieza la barra libre y empieza el baile y demás. Está en el momento óptimo. Lo que pasa es que. Fue spicy. Fue spicy, pero los que lo manejan son unos sádicos, ¿eh? Sí. Lo que me moló mucho, porque Willy no pudo venir, pero hicimos una foto de Spicy Fortuna y cogimos a un colega mío y le dijimos, tú eres el falso Willy. Y lo pusimos ahí y hicimos la foto. Estuvo muy guapo, la verdad que fue divertido. De hecho, tengo la voz un poco tocada porque el sábado fue un desmadre y aún me dura lo de la fonía un poco. Así que intentaré no forzar mucho, que me suba un poco el audio porque estoy cascado. Vamos a comenzar con... ¿Qué nos traes hoy, Euge? ¿Qué nos cuentas? Yo, antes de empezar, quiero decir que descubrimos secretos tuyos en la boda. Cierto. No sé si los vamos a contar en este podcast. Yo propongo hacer un podcast que sería el siguiente, Secretos de Marc. donde cada uno revela un secreto de su pasado. ¿Qué os parece eso? Venga, pero vamos a Yo tengo dejarles... dos. Vamos a dejarles con... Yo tengo dos. Solo. Vamos a dejarles con la miel en la boca, ¿no? O sea, un spoiler. Tiene que ver algo con rap e ideologías, ¿no? Tiene que ver con rap, ideologías y con gaming. Porque quizá antes de que estos dos señores jugaran, yo ya jugaba. Eso puede ser, ¿eh? Ojo, Y competía a nivel internacional. Ojo, ¿eh? Vale, ya está. Bueno. Ya está. Bueno, a ver si alguien del público lo logra adivinar. O lo encuentra. Porque yo creo que si haces un poco de búsqueda, igual lo encuentras. Bueno, alguien que te conozca, ¿no? Bueno, claro, si me conoces, sí. Si me conoces, lo sabrás. Claro. Pero alguien que no me conozca. A ver quién... A ver qué lo A averigua. ver quién lo averigua. Venga, bueno, va. vamos a comenzar. Yo os traigo hoy una empresa bastante interesante, se llama Blank Street Coffee, ¿vale? Y el concepto de esta empresa está muy guay porque están intentando competir con Starbucks, con Dunkin' Donuts, que son como las dos grandes corporaciones de Estados Unidos, pero la peculiaridad de esta empresa es que han decidido automatizar todo lo que tiene que ver con la creación del café, es decir, el café en Starbucks, tienes al barista que te hace ahí como el cóctel del café que has pedido raro. Aquí todo va automatizado, entonces lo único que tienen que hacer es apretar un botón y sale el café que has pedido. Punto. Al automatizar eso con tecnología, lo que les permite es, por un lado, bajar el precio del café y, por otro lado, su decisión de contratación de los empleados solo va basado en cuán simpáticos son. Wow. Entonces, han conseguido que todos los Blank Street Coffee tengas a un barista que no sea un pro del café, que sea un pro de ser hiper simpático contigo.
Entonces están consiguiendo competir a base de que la experiencia tuya dentro del local sea tremenda. Y aquí la paradoja es que muchas veces la tecnología, la gente dice que va a deshumanizarnos, que va a hacer que estemos más separados de nosotros, cuando aquí precisamente, y esto creo que pasará en otras industrias, está pasando al revés. La tecnología o la automatización permite dar mejor servicio y ser más humano, que yo creo que es algo que nunca vamos a dejar de desear. Que te traten bien, que te sientas escuchado, que pertenezcas a una comunidad. Creo que es un ejemplo chulo que se puede aplicar a otros lados. Qué guay, qué guay. Además, he visto que, o sea, como que los locales pueden ser muy pequeños, ¿no? Hasta que había como, incluso estos en mitad de la calle que básicamente llevan la cafetera esta. ¿Cuánto vale? ¿Como $7.000 o algo así? Sí, bueno, bueno, o sea, la mejor que hay del mercado. Y entonces ellos, como no han de preparar nada, se enfocan en buscar experiencia, ¿no? Y yo tengo como una fórmula al final que cuando la gente te compra algo, por un lado lo que quiere es valorar cuál es el resultado de lo que le va a dar, que es como, vale, eso es uno de los puntos, pero también para mí se multiplica con la experiencia. Es decir, si tú tienes un mecánico que te hace el trabajo genial, pero te trata como el culo, si encuentras una opción distinta, tarde o temprano te irás. Total. Solo por mandarle a, ¿sabes? Decir, oye, me da igual que lo hagas muy bien, pero en cambio, si tienes una experiencia genial y no te hace el resultado, tarde o temprano también te irás porque es como, joder, me caes de genial, pero me tengo que ir. Pero combinar las dos... ¿Qué valoráis más en un restaurante? ¿La calidad del producto o la experiencia o el servicio? A ver, yo creo que hay niveles. O sea, cuando pasas de determinado ticket o de determinado cubierto, ya estás pagando experiencia, más que simplemente el hecho de comer, ¿no? Y sobre todo ya hablamos de restaurantes con estrella Michelin, etcétera. Tú vas allá por la experiencia. Y de hecho, en los restaurantes que tienen muchas estrellas Michelin, esto abarca no solo la comida, sino el servicio. Creo que es el de Martín Berasategui, el restaurante con 3 estrellas, que la jefa de servicio es su mujer. Porque tienen que controlar tanto la cocina, punto de cocción, alimentos, materias primas, como el hecho de que el servicio tiene que estar acorde con la comida que están sirviendo. Entonces te tienen que servir acompasados, por ejemplo, el vino, a los 2 comensales al mismo tiempo, y todo tiene que ser pues como una danza, ¿no? Al final. Claro. Pensaba que ibas a ir por otro lado. Pensaba que ibas a hacer referencia a Maslow. Es decir, mira, una vez la calidad del producto es mínima, a partir de aquí ya es la experiencia lo que vale. Yo creo que, o sea, a mí, si me das muy buena experiencia, pero el producto es cutre o es malo, no voy. Entonces, mi conclusión es que tienes que tener un estándar bueno de las dos. Es un mix. Es un mix. Y si el producto es muy bueno y el trato es muy malo, en muchas ocasiones no te compensará ir al sitio. Totalmente. Aunque otras sí. De hecho, Andorra históricamente se decía, ¿no?, que el producto, por ejemplo, era muy barato y la gente venía por el precio del producto y que el trato no era excelente. Y de hecho, Andorra lo que está intentando hacer es mejorar el trato al turista y mejorar la experiencia. Porque el futuro o el turismo de calidad está más orientado a la experiencia que no al precio. Hay una paranoia que se ha demostrado que los de nuestra generación cada vez valoramos más la experiencia, a diferencia de los baby boomers que valoran más las cosas. Como esa escasez, ¿no?, de antes de las cosas materiales. Nosotros ahora valoramos mucho más la experiencia en sí. Y yo creo que tiene que ver con que cada vez cuesta menos producir las cosas, el diferencial, el que tu marca sí que la puedes crear a través de la experiencia. En plan, no, es que aquí no es que solo te tratamos muy bien, te tratamos de ciertas maneras y eso crea marca, que no deja de ser una barrera de entrada. Y, por ejemplo, Willy, tú que tienes quizá el perfil más público de la mesa, eres al que más conocen, claro, para ti la experiencia también debe ser muy importante cuando vas a un sitio, ¿no? O sea, yo al final, o sea, ya más que experiencia, tampoco pido locuras. O sea, solamente pido, por ejemplo, aquí en Andorra hay muchos sitios a los que voy que la comida es normal o está bien, pero voy sobre todo porque sé que me tratan bien, son rápidos y son eficientes y si les pido algo, lo traen. Que parece algo muy sencillo, pero a veces vas a un restaurante que igual, yo sé, estás 2 horas o 3 horas para comer y luego pides la cuenta y tardan media hora en traerte la cuenta. Eso me ahí, mata. A mí ella se me va, o sea, la propina ahí a mí ya baja, o sea, estoy perdiendo tiempo. Ahí estoy literalmente, o sea, es decir, si me traes la cuenta rápido, me voy y mi tiempo te lo pago en propina. Pero si estoy media hora, que me quiero ir ya, que llevo 2 horas y pico, pues, oye, tráeme la cuenta, ¿sabes? Y a mí, por ejemplo, esto, ya hay sitios en Andorra en los que digo, me han hecho esto 2 o 3 veces, no voy. Bueno, en Andorra, porque vivo aquí, pero en cualquier otro lado me pasa mucho. O sea, tiene que haber un mix un poco de lo que decíais, pero sobre todo que no fallen con las cosas básicas. A mí me agobia mucho cuando no hay espacio entre mesas. O
sea, yo necesito un espacio vital. No, yo creo que, no sé, igual en otra vida estuve en la cárcel y estaba muy cerca. Yo necesito espacio vital. O sea, no puede ser que tenga la mesa al lado a 1 metro. Porque es que me agobio. No sé si os pasa a vosotros. Hay ¿no? algunos restaurantes y sobre todo aquí en Andorra, pero en Madrid hay muchos sitios que debe ser la moda también, de que las mesas están muy juntas, que prácticamente no pasa un camarero entre las mesas. Buah. Y tiene que pasar de perfil. Entonces, claro, cuando llegas ahí, o vas en grupo y entonces tienes una mesa un poco más apartada, pero como vayas con 2 personas, o sea, mesa para 2 y estás al lado, y yo, si es que prácticamente me puedes pasar la sal, por favor, porque están muy cerca. Me agobia muchísimo. O sea, es un toque que tengo. Me agobia mucho. No puedo con ello. Oye, y a ti, Willy, cuando vamos a restaurantes, siempre pues, hay alguien que te reconoce, bueno, a ti te reconocen muchísimo más que a cualquiera de aquí de la mesa. Eso como experiencia, ¿cómo lo vives tú? Es decir, que venga el camarero y te llame por tu nombre y tú no lo conozcas o cosas así. Bueno, o sea, es decir, está guay. Yo, o sea, lo miro del lado positivo, siempre me pongo en la mesa más escondida, de espaldas al cristal. Que hay. Es decir, ya lo habéis visto, ¿sabes? Al rincón. Soy lo contrario, como Andrew Tate dice, quiero ponerme siempre de cara a la puerta porque si alguna vez intentan asesinarme, pues quiero estar aquí y poder verlo y enterarme, ¿no? Que no me maten por la espalda. Pero yo es como... Que me pongo maten. siempre de espaldas y demás. Y bueno, o sea, quitando que alguna vez se notan mucho a los camareros y igual se hace un poco incómodo o que no hacen bien o no pueden hacer bien su trabajo porque están muy nerviosos, en plan diciéndote el menú, de repente te ven y empiezan a tartamudear, te sabe mal, pero por lo general la gente es como extra amable, ¿sabes? Como, yo que sé, he visto mucho tiempo tus vídeos y ahora, pues, no sé, muchas gracias, pues voy a hacer de que tu experiencia aquí sea lo mejor posible, ¿no? Como tú has hecho durante cientos de vídeos. Entonces, mi experiencia, o sea, nunca ha sido mala. Igual me han escupido en algún plato y no me he enterado. pero si lo han hecho, ha sido sonriendo. Qué guay. Y me hace gracia porque al final lo que siempre decimos del product y el place, en este caso, hablamos ni de product ni de place. Hablamos, bueno, o el servicio es parte del product, depende cómo lo veas, ¿no? Yo creo que aquí es el punto. Es que es otra P que yo... No forma parte de la teoría, pero yo es una cosa en la que siempre enfatizo mucho a cualquier persona y se dedique a lo que se dedique, que es la profesionalidad. Ser profesional en lo tuyo. Y es una cosa que se nota, porque hablábamos aquí de los camareros que te pueden ayudar para la experiencia, pero sirve para lo que sea, para un taller, para un abogado, para cualquier profesional. Cuando alguien es verdaderamente profesional y que tú ves que disfruta con su trabajo, que te quiere hacer las cosas fáciles, quiere dar lo mejor de sí, eso se nota y eso se percibe. Entonces forma parte del producto al final. De hecho, que el trabajador esté contento influye muchísimo en esa P. Porque si el trabajador donde vas está enfadado porque no gana lo que quiere ganar o porque tiene problemas en casa o lo que sea, el servicio nunca, la experiencia nunca es la misma. O sea, dependes mucho del estado de ánimo de la persona. Esto en restauración es complicado. Y por eso es importante intentar buscar una ocupación que te guste. No quiero decir que sea algo como... que te encante, porque esto es el típico mantra de que tienes que amar tu trabajo y demás. Entonces, como, mira, tengo 2 horas libres, voy a trabajar un poco, a ver qué tal. Eso es muy raro que pase. De hecho, es prácticamente imposible a largo plazo. Pero sí que tiene que ser una actividad que no te dé asco hacer, básicamente. O sea, Sí. hay un punto medio siempre. Totalmente. De hecho, enlazando el tema del café y hablando de Starbucks, que quizás es como la referencia internacional, ¿no? De cafetería Vox Populi, ¿no? Leí, bueno, de hecho vi un vídeo respecto a la estrategia de marketing que utilizó Starbucks en su día, que era apuntar mal el nombre del que pedía el café en el vaso. Entonces la gente se reía del error, del presunto error del camarero, le hacía una foto y lo compartía. Entonces Starbucks consiguió una difusión absoluta, una campaña de marketing gratuita gracias a eso. Me ¿Esto parece fue una idea, a propósito? Según he leído, sí. Me Pues, parece brillante. Me parece muy brillante si es a propósito. Y encima que esté en todo el mundo instruido para Sí. esto. Pero al final, yo creo que lo más guay de todo esto es poder... Imagínate que tú vas siempre a tu cafetería, ¿no? Y tienes al barista, que es espectacular, y al final dices, es que no quiero ir a otra, aunque esté en la misma cadena, porque es que no está mi barista, ¿no? Y en este caso ocurre un poco similar y lo han conseguido escalar muy bien con un negocio que, bueno, igual algunos conocéis, que han montado una fiesta que se llama La Bresse, que está, bueno, prácticamente en todas partes ahora ¿Cómo mismo. se llama? La Bresse. Nació en La Bresse. Argentina, es una fiesta que hacen como puede ser cualquier otra, ¿no? Pero la peculiaridad es que ellos no llevan a ningún DJ. Es decir, los DJs que hay, al final, y voy a ver si lo explico bien porque no soy el más fiestero, ¿no? Pero fui en Ibiza este verano y al final lo que ellos hacían es que contratan a 2 o 3 showman que al final son muy buenos bailarines o básicamente hacen show y controlan un poco y les forman para ser DJs, pero toda la música que suena es como una especie de playlist. O sea, igual estás escuchando la nueva canción de Kiko Rivera
y luego te ponen una de hace 20 años de High School Musical y luego te ponen una... Es decir, es una mezcla, ¿no? Y lo de menos es... O sea, es muy importante la música, pero lo importante es todo el show. Y de esta manera consigues escalar, cosa que, por ejemplo, si conocéis algún DJ, o si no da igual, pero sabéis que se hacen igual en una noche 2 o 3 shows. Es decir, empiezan en Ibiza, en Ushuaia, igual a las 8 de la tarde, luego se van y cogen un avión y se van a Londres y terminan a las 4 de la mañana en Ámsterdam, ¿sabes? Y tienen que hacerse una noche porque no pueden escalar, son DJs. Y aquí escala Y la de esta fiesta. Escala la fiesta y están creo que en 20 Pero esto es parecido a lo que países. hizo el Row, ¿no? El Row de... El Row sí, pero escaló tiene- la fiesta, ¿no? Escalar la fiesta, pero igualmente tienes que llevar a DJs buenos que te hagan cabeza de cartel. Claro. Ah, o sea, el Row sí que hacía con DJ. O sea, esto es el modelo Row, porque el Row Claro. lo que yo me sorprendí, que fui alguna vez, es lo que tú dices, que era show. O sea, Es no, mu- es mucha era una experiencia. fiesta show, ¿no? Es espectacular. Y esto es lo mismo sin el DJ. O sea, veréis solo la fiesta. lo que ha hecho es coger Sí. al DJ y se lo ha cargado. Y ya no es el valor añadido el DJ. El valor añadido es la gente que va, los influencers, las actrices, los actores que van y el espectáculo. Entonces, como quitas al DJ, que es el elemento limitativo, consigues poder escalar el Claro, proyecto. o sea, piensa que el grueso de todo lo que viene siendo el presupuesto se lo llevan normalmente los cabezas de cartel o los DJs. Y de esta manera ya no hay. De hecho, acaba siendo, ellos lo llaman como una especie de... Como si hicieras una fiesta en tu casa, que uno coge el móvil, venga, ponme esta. Entonces, al final, como hay una parte como para gente más conocida o que siempre quiere ir a alguien conocido y le ponen al lado del escenario, pues puede ir perfectamente un cantante, un artista, coge el micrófono, o sea, si tienen la gente como tan a gusto, venga, ponme esta, o se pone a cantar porque ha ido, yo que sé, quien sea, ¿sabes? A hacer a la fiesta y toma un par de copas y dice, venga, salgo yo y me pongo a cantar. O sea, como que crea esa situación, pero te has quitado el coste más grande de toda fiesta y encima a la vez, es todos los jueves creo que es, igual lo digo mal, pero creo que es 5, 10, 20 países, o sea, es una locura. ¿Dónde O sea, nació? Nació en Argentina. Argentina. De hecho, yo recordaré siempre una noche en Madrid que me dijeron unos amigos, vamos a esta fiesta porque va Esther Expósito, que es una actriz de la serie Élite, bueno, que ha hecho otras cosas, ¿no? Y querían ir a esa fiesta porque iba esa actriz, porque lo había anunciado. Es decir, Claro, están- ya es muy heavy. Ya no vas por el DJ, vas por Por si quién va a viene estar. el influencer. que no o te el vas a tal, acercar y ni a encima 100 no- metros, pero da igual. Pero no has de ni pagarlo, solo has de invitarlo a la fiesta gratis y copas o lo que Bueno, sea. no sé si el modelo es pagar A lo mejor a los algunos personajes pagan. o es regalar la entrada, no Yo lo creo sé. que la gente va, porque ¿sabes? Es decir, es tan guay que la gente va, con que te dejen estar un poco ahí, igual te invitan a copas, Ya está. Oye, pues te cargas tu coste Pero- fijo más elevado. Esto, por ejemplo, antes invitaban a la gente de la tele a las discotecas, ¿no? Mujeres y hombres y viceversa. hacer bolos, A ¿no? bolos, ¿no? O sea, Sí, esto los bolos les pagan por ir. Sí, sí. Entonces puede ser un poco el formato influencer, pero que la fiesta ya mole tanto que Yo la creo que gente aquí te mola, venga mola gratis. tanto, o sea, no conozco a nadie, o sea, conozco gente que va, pero no conozco a nadie que le paguen. O sea, es como que está tan guay que quiero ir. Claro. Está muy guay. Pero es una forma de escalar, pero sobre todo de eliminar tu mayor coste. Es decir, consigues vender las mismas entradas o más eliminando tu mayor coste. Y eso es porque han identificado que lo que quizá el mercado inicialmente valoraba mucho, que era el DJ, no es tan importante. Lo cual es algo perjudicial para los DJs. Yo conozco a DJs que están un poco diciendo, oye, ¿esto qué es? ¿No? Pero bueno, al final es lo que demanda la gente. Al final, la pregunta es, ¿el modelo funcionaría sin invitar a famosos o sin que haya influencers dentro? Porque al final no deja de ser lo mismo, ¿no? El DJ es la experiencia es verlo en directo, con lo cual hay una escasez, el aforo es de 1.000, 2.000, 5.000 personas, depende de la discoteca. Entonces, tú quieres ser uno de esos 1.000 que esté ahí escuchándolo y viviendo esa experiencia y viviendo esa sesión. Si tú quitas al DJ para replicar esa misma experiencia porque Esther Expósito está dentro de la misma discoteca, tú asumes en tu cerebro de, ostras, la experiencia va a ser la misma. No va a ser la misma, va a ser distinto, pero en tu cerebro es lo mismo. Con lo cual, lo que estás haciendo es quitando tu activo, digamos, o tu mayor coste, reemplazándolo por otra cosa equivalente, pero que no te valga dinero, porque hay gente que está dispuesta a hacerlo gratis. Claro, claro. No, para mí es una genialidad, me parece una muy buena idea. El tema es, yo creo que el problema de escalabilidad nace en que no puedes montar fiestas cada día, en principio. No, pero ellos hacen, creo que todos los jueves, o sea, creo que desde Japón, Miami, es decir, la seguridad que yo tengo de que si voy, por ejemplo, a la cafetería que has mencionado y esté en cualquier parte del planeta, sé que la máquina es la misma. Y de Claro. aquí sé que la playlist más o menos O sea, es un poco lo que similar. hace McDonald's de, yo sé que si me voy a Japón me puedo pedir una cheeseburger, Sí, no, porque pero voy al formato de fiesta. Sí, pero aquí sí que cambia, el producto cambia. Tú te comes una hamburguesa aquí o te vas a Francia y no es la misma hamburguesa. Es una... Ya, La pero, carne cambia. pero ya un poco sea, intuyes basado el seguro. proceso. Basado seguro, sí. ya Sí, ves McDonald's. Sí, ¿Sabes sí. cómo llaman en Francia al cuarto de libra?
Royal con queso. ¿No habéis visto Pulp Fiction? Sí, sí, Película. Tú sabes que yo a mi equipo de eSports lo he llamado Team Queso por esa escena. No te creo. Sí. ¿En serio? Sí. Pues si no habéis visto Pulp Fiction, es un película. Sí. Y de ahí una escena buenísima que habla sobre esto. Sí. Que habéis dicho McDonald's y Francia y me ha explotado la cabeza. Por el sistema métrico decimal. Exactamente. Exactamente. Muy bien. ¿Qué más empresitas o negocios traemos hoy, Álvaro? Bueno, yo traigo una noticia de la semana pasada, justamente del sector de mascotas y de animales de compañía, que es una industria que a mí la llevo siguiendo bastante tiempo porque está creciendo muy rápido y va a seguir creciendo bastante rápido. De hecho, estiman 8 o 10% cada año, lo cual es bastante loco para un sector de gran consumo. Entonces, bueno, la noticia que yo leí era del fondo americano Oaktree, que había invertido en clínicas veterinarias Univet, me parece que se llama, en España, y que mediante una estrategia de build-up, que para el que no conozca exactamente qué es básicamente crecer comprando otras empresas. Entonces, ellos lo que hicieron fue crear una cadena de clínicas veterinarias. Hay un modelo que puede ser crecer rápido, que puede ser mediante la franquicia, diseñas un proceso y haces que otros franquiciados repliquen el mismo proceso. La otra opción es decir, quiero montar una cadena de clínicas veterinarias, pues compro clínicas veterinarias que en cada pueblo, en cada ciudad hay una y le pongo mi cartel y luego estandarizo todo. Entonces han hecho eso durante unos años, tienen un bicho de, no sé si hacen 20 millones de EBITDA cada año y lo quieren vender por 200 millones. Pero la parte interesante de lo de las mascotas es que, bueno, yo cuando leí esto, pues al final busqué un poco más, de vez en cuando me voy actualizando, ¿no? Y estaba leyendo un informe de Morgan Stanley de cómo avanza en Estados Unidos y esto me llevó a una reflexión bastante peligrosa sobre la sociedad que estamos creando y sobre hacia dónde tira todo esto, y liga muy bien además con lo que hemos hablado en otros episodios del podcast. La reflexión es la siguiente. Hay más de 5 millones de mascotas nuevas en los Estados Unidos desde antes que comenzase la pandemia ahora, ¿vale? 5 millones nuevos de mascotas. Donde más está creciendo es en el sector millennial. Jóvenes. Son los que más están adquiriendo mascotas. Son los que más están gastando y son los que más están incrementando su volumen de gasto en mascotas. ¿No puede tener esto algo que ver con lo que ya hemos estado hablando? Hablábamos de un joven no puede comprarse una casa, entonces vamos a troceársela y vamos a darles la oportunidad de que tengan una parte. Un joven no puede tener hijos, por ejemplo, entonces dices, pero toma un perro, ¿sabes? O sea, ¿es hacia ahí, hacia dónde va la sociedad? Hombre, yo... Hay un dicho muy... No sé si es machista o no, da igual. Lo que dice, cuando tu mujer quiere tener un hijo, le compras un perro, que así alargas 3 o 4 años el hype, ¿no? Pero sí es verdad que es el test, ¿no? En plan, vamos a ver si somos capaces de cuidar de una mascota, ¿verdad? Y si sobrevive, pues... ¿Tú tuviste tus perros por eso? No, pero es decir que... No, pero sí. No, pero es una forma de decir, vale, a ver, llevamos un tiempo juntos muy bien, pues vamos a tener una mascota, a ver si somos capaces de ser... Porque, a ver, de primeras te das cuenta de que con una mascota hay unas responsabilidades que si no eres capaz de cuidar a tu mascota... O ponerte de acuerdo, ver cómo operas. Que es duro, o sea, decir que, venga, a ver quién nos saca, hay que llevarla al veterinario. Si no eres capaz de decir, oye, mi pareja no cuida del perro, ¿cómo va a cuidar de un hijo? Tal cual. Y ahí es una red flag y dices, oye, Sí, sí. no. Me estoy imaginando ahora, perdón, pero me estoy imaginando en plan la lista cactus. Tic. Una lenteja en un yogur. Tic. ¿Os acordáis del Tamagotchi? ¿Os acordáis de Tamagotchi? Sí. Claro, Tamagotchi era como el beta test antes de comprarte un perro. O sea, era como en plan, no, primero, si tu Tamagotchi se muere, tío, no te compres un perro, ¿no? Yo lo perdí y se rayaron mis padres. Sí, yo un desastre de Tamagotchi. No, la verdad es que el sector veterinario, el sector de los animales, la parte veterinaria, genera muchísima riqueza. Y tengo un buen amigo que ha montado una empresa que se dedica a formación de veterinarios y ahora se está expandiendo por LATAM y lo está petando. Porque hay mucho, claro, al haber más mascotas, hay más demanda de veterinarios. Y al haber más mascotas, hay más hiperespecialización. Por ejemplo, yo que sé, un oftalmólogo de perros. Claro. Sí. Pues este tipo de formación ellos la imparten concretamente para veterinarios y les está yendo muy bien. Yo tengo una teoría que puede ser que la digitalización, el hecho de que haya menos interacción humana y más interacción digital, hace que las personas necesiten interacción física. Y en lugar de salir a la calle a hablar con humanos, se compran un perro.
o adoptar un perro, que mejor siempre adoptar que comprar. Siempre mejor adoptar que comprar. Pero es un sector muy, muy interesante porque lo hablábamos antes del podcast. Vosotros tenéis perro. 2. Tú 2, yo tengo 2 gatas y un perro. Depende de la semana. Y peces. Depende de la semana. Hay semanas que tienen varios y dices, ¿no querría ser un bulldog? verdad. Sí, es que somos casa de acogida, entonces a veces pues tengo género a veces. De vez en cuando nos intentan colomar un perrito. Sí. Esos ya están, pero siempre hay perros que adoptar en cualquier sitio, en cualquier región, en cualquier zona donde viváis y es ideal. Mi perro, todos mis animales son adoptados. No, quería preguntar ¿vosotros sois conscientes del volumen de gasto que hacéis en vuestras mascotas? No, y lo estaba pensando y yo miro cuando el médico me manda cualquier cosa, pero un perro no tengo ni idea y empiezan a colarme y no sé qué y no sé cuánto. Y cosas que no tienes... Es decir, si quiere engañarme ahora mismo, te engañan pero como nunca. Y pagas facturas de 200, 300, 400 euros y dices... ¿Qué ha pasado? Sí, que esto era una revisión, pero necesitaba no sé qué, luego que si un análisis, que si la vacuna, tal, y de repente, claro, te viene una factura de, bueno, pues lo que sean. Y es que no hay límite. Bueno, se le ha parecido a... Bueno, cuando tienes hijos es lo mismo también. O sea, ¿Te imaginas? Dice, 300 euros para tu hijo. No, para mi hijo no. Para mi perro. Pero es el mismo impulso, ¿eh? Sí. Sobre todo si no tienes hijos. Hombre, es que al final yo creo que para ti es una necesidad que tu animal esté bien. Igual que tu hijo esté bien. Entonces, al final, para lo que necesitas, gastas lo que haga falta. No es una necesidad, es una obligación. Claro, claro. Pero prefiero, es más que una obligación, porque una obligación, o sea, hay muchas obligaciones que no son necesidad. Para mí es una necesidad que mi mascota esté lo mejor alimentada. O sea, no es tanto obligación de la ley me obliga, sino es que yo emocionalmente tengo que tratarlos lo mejor posible, ¿no? Entonces, es un sector donde, y como decía Willy, además, no conoces, entonces al final pues te cuelan lo que quieren, ¿no? Si quieren, sí. Pero eso también pasa, yo sé, con el mecánico, con los abogados, pasa con todos lados. Al final, si no conoces algo, te puede... No, y es una compra emocional, porque al final es tu mascota, ¿no? Claro. Yo con mi mascota la veo como mi hija casi. O sea, Claro. Y venga, hay chuches y ¿cuántos juguetes? O sea, mis perros tienen juguetes, pero increíble, al final juegan con la misma pelota que aunque, ¿sabes? Con la pelota roñosa que a lo mejor ni siquiera la compraste, sino que era tuya de otra cosa, ¿sabes? Y una pregunta, ya que tenéis un montón de animales, cuando viajáis, ¿cómo lo hacéis? Pues ese es otro sector accesorio que está creciendo mucho. Hay muchas residencias, hay hoteles, incluso, según como los gatos no, los gatos se pueden quedar en casa durante un fin de semana, unos días se pueden quedar en casa sin problema, pero... Y el sector que dices que está creciendo mucho, que... Mira, el sector ahora mismo a nivel España son 2.000 millones al año. Jolín. Lo que mueve, ese es el market. En Estados Unidos, 200 millones. Qué fuerte. 200.000 millones. 200.000 millones, 200 billones. Oye, es heavy como en Estados Unidos siempre es como 10 No, veces claro, o 100 veces pero es hacia España. donde hay que mirar, porque es ahí donde está creciendo. En Estados Unidos las familias se gastan de media $1.300 al año en su mascota. Sale a 100 y pico. De media. De media, pero eso se estima que al final de década, en el 2030, van a estar gastándose cerca de los $2.000. Entonces, esto va a seguir creciendo. O sea, va a duplicar prácticamente el sector. Hay una curiosidad que me gusta mucho decir. En Madrid, por ejemplo, cuando íbamos con unos amigos que tenían un perro y no dejan entrar en restaurantes al perro. Aquí en Andorra dejan entrar al perro en cualquier restaurante. O sea, es una pasada. Pero, en cambio, cuando vas a alquilar un piso... ¿No te dejan? No te dejan. Por eso hay tantos problemas para colocar los perros y para poder, que la gente pueda adoptar perros. Y a nivel de hoteles o experiencias de ocio, hay una empresa que se llama Grupet, que es una startup andorrana, de hecho, que conocí hace unos meses, que lo que hacen es un indexador de ocio donde es inclusivo con los animales. O sea, tú quieres hacer un viaje o quieres ir a hospedarte en un hotel, pues te filtra los hoteles que sí que aceptan perros. Incluso actividades de ocio. Pues quiero hacer una excursión tal, una que puedas ir con perro. Y lo está petando mucho, ¿por qué? Porque realmente cuando tú vas a buscar tu tiempo de ocio, tú a tu perro lo quieres incluir. Claro. Y esto, la demanda creciente de mascotas hace que cada vez haya más demanda de servicios accesorios que permitan que las mascotas te acompañen, ¿no? Es un muy buen nicho, yo creo. Yo creo que es un sitio que ya digo, que todavía tiene recorrido. O sea, Euge, tú, por ejemplo, ¿qué crees que de la tarta, de todo lo que se gasta uno en mascotas, qué crees que representa más? ¿Juguetes, como hablaba antes Willy, o salud? Yo creo que salud. Yo donde más dinero me gasto es en el veterinario, en las vacunas, que aparte que ahí cierro los ojos y pago. Quiero decir, nunca reviso lo que...
una figura de autoridad como es un veterinario para la mascota, para mí es como, vale. Pero comida, masticables, chuches y juguetes. Claro, es que cada una que viene, mí, o sea, si te pones a mirar el precio, un huesito de mierda son 5 pavos a lo mejor. Y encima cada vez hay más conciencia y antes el perro, pues era, sí, estaba ahí, punto. Ahora ya no pienso, ¿no? Que a lo mejor le salen cosas en un futuro, pues comida humana. Entonces yo ahora a mi perro ya le damos pollo cocinado, troceado. ¿Habéis probado las empresas estas que te envían comida? O sea, lo para del tu perro? barf. El barf. Nosotros a Mike le damos barf, pero antes lo preparábamos nosotros. O sea, barf es comida natural directamente. Entonces hay unos porcentajes. El perro tiene que comer 20% de vísceras, el resto un 30% de carne, no sé cuánto de hueso y un poquito de verdura también. Y todo eso, pues dárselo. Y nosotros hubo una época que íbamos al supermercado y comprábamos, pues que si corazón, que si tripas de tal, que si riñones, tal, y nos veías con la báscula, hacíamos bolsitas y lo compramos. Pero ahora hay empresas que te lo sirven. Claro, esto decía. Y que viene congelado, súper cómodo. Pero tú, por ejemplo, que tu perro es enorme, o sea, te ocupa un congelador, o sea, porque te envían una vez a la semana o al mes. Sí. Pero ¿cuánto te ocupa? Tengo un arcón congelador. Vale. Es para cadáveres y la comida del perro. Partes iguales. No, o si no, sería un cajón entero del congelador. Bastante, pero sí. yo tengo un congelador de tamaño nevera. O sea, tengo mitad nevera, mitad congelador. O sea, un cadáver de pie. Claro, por si no tienes tiempo de tumbarlo. Qué fuerte. Ay, Dios. Pues yo voy a cambiar un poco de tercio. Vamos a pasar más a la parte humana. La verdad es que no traía ningún tema, porque como sabéis me he casado, estaba un poco liado y tal. Pero esta mañana he abierto Expansión, como hago cada mañana, y he visto la propuesta de Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno de España, que propone la reducción de la jornada laboral de 40 a 37 horas y media, con la expectativa de reducirla a 32 horas. Y me ha parecido un tema súper interesante que comentar. Creo que Euge y Willy nunca habéis trabajado por cuenta ajena, ¿verdad? ¿Vosotros? No. Tú, Álvaro, sí. Uh-huh. Y además en un sector como es el sector legal, que es un sector muy exigente a nivel de horas, ¿no? Yo hice un año en abogacía y sí, hice media jornada, 12 horas, más o menos. Exacto. Sí, o sea, hay sectores como el nuestro, es decir, lo que sería consultoría, abogacía, auditoría, ¿vale? Son sectores hiper exigentes, ¿no? Donde los trabajadores llega la hora de plegar de contrato y ahí no se mueve nadie, ¿vale? Y es algo casi cultural, ¿no? En otros países, por ejemplo en Singapur, me dice un buen amigo que ahí no, ahí a la hora todo el mundo se va a casa. Pero en España, y yo creo que es más cultura latina, parece que a más rato estés sentado en la silla en el trabajo, se supone que más trabajas, ¿no? Que no siempre es así, ¿vale? Entonces, bueno, cuando han publicado esta mañana esta noticia, me he informado de qué jornada laboral tienen en otros países. Y no lo sabía, pero en México y en Colombia tienen jornadas de 48 horas semanales a fecha de hoy. O sea, trabajan 6 días, 8 horas. Vale. Aquí, y enlazándolo, que me encanta enlazar, ya lo sabéis, enlazándolo con los podcasts anteriores, con todo el tema de la IA, la destrucción de puestos de trabajo, ¿creéis que tiene sentido? Y también un poco mirando hacia atrás, la evolución histórica de la jornada laboral, que ha ido cada vez a menos, ¿no? ¿Creéis que tiene sentido el planteamiento de una reducción de jornada laboral o no? Bueno. Yo por parte del gobierno no. O sea, por parte de los trabajadores, porque el propulsor de las 40 horas laborales, ¿sabéis quién fue? O sea, uno de los propulsores, Henry Ford. O sea, antes se trabajaba un montón y él se dio cuenta que sus trabajadores, si no tenían más tiempo libre, si no tenían el fin de semana, no iban a tener tiempo ni para usar sus coches. Entonces él fue el propulsor de darles los sábados, de ir recortando jornadas y no dejó de ser como una especie de estrategia empresarial que se dio fruto a que las demás empresas le copiasen y se instauró un poco esa cultura. Pero que venga el gobierno y te obliga a que ahora son 36 horas, es que al final yo no creo que puedas forzar este tipo de cosas, ¿no? Que tarde o temprano pasen con la IA, seguro. Yo creo que seguro que la IA tarde o temprano va a permitir que menos gente sea la que opere esas IAs, pero es que el problema no solamente será de reducción de jornada laboral, también será de reducción de personal. Claro. Porque vas a tener a 5 cracks haciendo el trabajo de mucha más gente. Bueno, esencialmente es lo mismo, ¿no? Al final. Si Sí. reducir horas o reducir personas es equivalente. Exacto. Claro. Pero es decir,
O sea, proponen la reducción de la jornada laboral, pero entiendo que el sueldo... No se toca. No se toca. No, claro. Ah, bueno, qué bien, ¿no? Sí, genial. Hombre, yo pienso en un empresario que tenga un margen pequeño y que esté ahí en break-even y que le digan que de golpe, porque al final no deja de ser como un aumento forzoso de salario. Porque si yo te bajo las horas y cobras lo mismo, el precio hora sube. Entonces, puede convertir en inviable muchos negocios, ¿no? Aquí y el argumento es muy parecido a cada vez que hay una subida del salario mínimo, que es que, vale, reducimos las horas de la jornada laboral y sigues cobrando lo mismo. Eso no es que sea una cosa de la que esté en contra, de hecho estoy a favor porque eso tiene que implicar que haya una mejora de productividad, pero estoy a favor si se produce esa mejora de productividad. La cosa es que si tú por decreto dices, no, menos horas, y automáticamente asumes que la gente va a hacer el mismo trabajo que antes hacía en 40 horas, ahora lo va a hacer en 35 horas o 37, las que digan, pues hombre, eso por decreto no lo puedes legislar. Si se cumple, está bien, porque entonces la pregunta es ¿por qué no lo hacías ya de antes? ¿Sabes? Y ¿por qué no tenías más productividad de antes? Pero el principal problema de España es que con la productividad somos un país que nos cuesta, somos de los peores competitivamente hablando en productividad de toda la OCDE. Y yo creo que tiene mucho que ver con los horarios que llevamos, que quizá de la época previa a la transición y la propia transición se acostumbró mucho en España, mientras se incorporaba la mujer al mercado laboral, a que tuviesen dos trabajos el padre de familia. Entonces tenía un trabajo por la mañana y otro trabajo por la tarde. Por eso España es el único país en el que separa 2 horas para comer, que eso fuera de Europa, si no lo habéis visto, ya os lo digo yo, es impensable. O sea, en abogacía comes delante del ordenador. O sea, no hay las 2 horas de parada que es más habitual en España de me voy a la 1, vuelvo a las 3, o me voy a las 2, vuelvo a las 6. Perdón, a las 4. En Londres es un sándwich, te subes a tu ordenador y mientras estás leyendo el email estás comiendo. Y así, luego terminas a las 4 de la tarde, estás en casa. Yo de hecho, en la noticia de Expansión había un vídeo de Yolanda Díaz explicándolo, ¿no? Diciendo... Nosotras, hablando en femenino, ¿vale? Nosotras tenemos derecho a llegar 1 hora antes a casa todos los días para disfrutar de nuestras familias y para hacer lo que nos dé la gana. No dice para formarnos más, para ser más productivos. No. O sea, volver antes para hacer lo que nos dé la gana. Claro, ¿yo qué pienso? Yo cuando trabajo por cuenta ajena, que he trabajado durante 8 años por cuenta ajena en despachos de abogados, yo era el que más horas hacía, el que más trabajaba, el que más se esforzaba y el fin de semana me iba a formar a hacer un máster. Yo creo que no tiene que obligarte nadie a hacer más horas de la cuenta, pero si a ti te gusta tu trabajo y quieres promocionar y quieres mejorar, es que tienes que esforzarte. Y lo que decía Euge el otro día de cuando emprendes, o lo haces tú o lo hará otro. Yo opino lo mismo, incluso por cuenta ajena. Si tú quieres conseguir algo, tienes que esforzarte. Y el esfuerzo, en ocasiones, exige y obliga a hacer más horas de lo que pone en un contrato laboral. Para mí, esta cultura del esfuerzo y esta cultura de mejorar, de mejorarte a ti como profesional, se está perdiendo por completo. Por completo. Además, voy a ser aquí un poco tajante. Yo he probado las 2 vidas. O sea, yo he probado la vida de salir de fiesta jueves, viernes, sábado, intentar hacer lo mínimo, pasar con un 5 los exámenes, y eso te da picos de satisfacción cuando haces esas cosas, pero tu felicidad de base va bajando. Y poco a poco, no sabes ni por qué, pero estás como semideprimido. Y no entiendes ni por qué. Porque no paras de... Cada vez que incluso necesitas un pico de otra fiesta más heavy, otra cosa más heavy, y entras en un ciclo muy chungo. En cambio, lo que tú dices ahora de trabajar más que nadie, estudiar... Esas cosas que te han dicho tus padres, que en el fondo es como, no me cuentes tonterías. No, es que eso a corto plazo son picos que te van a dar menos satisfacción, te va a costar, pero poco a poco tu línea de felicidad de base va subiendo. Estás más satisfecho, más orgulloso con lo que estás haciendo, puedes proveer a tu familia, puedes hacer cosas guays. Inercia, empiezan a salir cosas, contactos, el éxito empieza a llegar. Es como, hostia, esto mola. Y que te superas, tío. Y yo siempre digo lo mismo. Yo, después de hacer una jornada no de 40, de 60 horas, cogía el coche, iba a Barcelona y estudiaba un máster el fin de semana, el sábado por la mañana. ¿Tú crees que a mí me apetecía? No me apetecía, pero yo entendía que la recompensa que buscaba requería un esfuerzo. Y gracias a eso, hoy soy profesor de ese máster. Y la historia, mi historia, vengo de un barrio humilde, mi historia de decir, mis padres no me pudieron pagar ESADE porque era privada y he terminado dando clases yo como profesor en ESADE, esa historia solo se puede contar con esfuerzo. Quizá hay gente que tiene un talento brutal y que es capaz de en 6 horas al día llegar, yo no.
Y yo creo que la gran mayoría tampoco. Entonces, si tú no eres un genio, la otra palanca que te queda es la del esfuerzo. Y en el momento que estamos peleando por sindicatos y por reducción de jornada, yo no digo que no se pelee reducir la jornada, digo que la inercia, la voluntad, la motivación se está perdiendo. La gente además está más preocupada de hacer un vídeo en TikTok que de estudiar, que de prepararse, que de formarse. Y eso es un problema de base. Pero, o sea, ¿tú crees que hay ¿crees que hay un punto de equilibrio? Es decir, yo creo que, como comentaba Euge, está el punto de cada vez estoy un poco más semideprimido o en este bucle que igual estás como letargado, pero cuando pasas al otro lado y tu incentivo empieza a ser formarte más, trabajar, es decir, a mí, por ejemplo, lo que más me motiva es aprender más, o sea, ser un poquito mejor que el día anterior o hacer un poquito más, ya sea, yo qué sé, entrenando o aprendiendo o con lo que sea. Pero claro, eso también te lleva al otro extremo, o sea, es decir, que te acabas convirtiendo, pues, yo qué sé, cada día esto multiplicado en 1% durante 10 años, acabas siendo una bestia, ¿no? Y al final es muy difícil como que haya un punto medio de decir, vale, voy a trabajar mucho y, ¿sabes? Es decir, creo que es muy difícil de encontrar y de hecho creo que vamos todos dando tumbos y acabas quemado, ¿sabes? Después de estar igual 10 años sin parar, me he pasado, tengo un problema de salud. El equilibrio. Cuesta mucho, yo creo, que encontrar este equilibrio que al final creo que cuesta, o sea, que te lo impongan de alguna manera, pues a mí me cuesta creer que vaya a ser universal y vaya a funcionar en toda España de esa misma forma igual. Y yo creo que a ese equilibrio no puedes llegar si no te quemas alguna vez, que es el equivalente a caerte. Porque es que si no, significa que verdaderamente no estabas yendo al máximo antes, aunque tú te pienses que sí. Por los dos lados, es decir, que te hayas quemado por abajo y por arriba. Exacto. O sea, es como tiene que ser como una línea ascendente y tú tienes que ir haciendo eses alrededor. Entonces, la tendencia tiene que ser alcista, pero tú nunca vas a ir en el modo perfecto exacto. Tienes que tender hacia él. El equilibrio es complicado, pero también te digo que es posible. De hecho, un poco lo que decía Euge cuando te fuiste a Elche y tal, ¿no? Que dijiste, sin novia, full tal. Eso es una forma de focalizarte a muerte. Ese era mi objetivo también. Pero, o sea, tú puedes focalizarte a muerte y probablemente lo consigas con mayor velocidad, pero tampoco hace falta renunciar. O sea, siempre hace falta renunciar a algo, pero no hay que renunciar a todo. O sea, tú puedes, por ejemplo, focalizarte en tu trabajo, focalizarte en tus estudios sin renunciar a tener una vida social. O sea, para sacarte una carrera no tienes que estar estudiando todo el día 24/7. No es cierto. No es cierto. Y más ahora, que las carreras las regalan. No digo que yo en el tema de la carrera no lo sé, pero al final entiendo la parte de Euge porque también era mi objetivo. Yo, ¿sabes? Vine aquí a Andorra o estaba en Estados Unidos y dije, vale, me voy a centrar hasta los 30 años o 25 sin parar de trabajar al máximo. O sea, esa era mi mentalidad, ¿no? No hay forma, nada me va a distraer, no voy a salir, o sea, no puedo conocer a una chica ni me puede liar nadie a salir de fiesta porque nadie tiene mi número de teléfono, no voy a salir de casa. ¿Sabes? O sea, pido a domicilio, la compro, me la traen a casa. O sea, no había ni una opción, ¿sabes? Era un plan sin fisuras, ¿no? Sin fisuras. Y al final era mi mentalidad de, bueno, pues voy a dedicarme todo lo que pueda y ya tendré luego tiempo de disfrutar. O sea, sí, pero es una opción. Yo no estaba a disgusto. Es decir, yo en mi momento estaba en un momento de felicidad máxima. O sea, es decir, no sabía como la otra vida. Yo no me salía tampoco mucho de fiesta. Claro. Es decir, no sabía lo que me estaba perdiendo, pero es cierto que en ese momento, o sea, ese extremo, ahí me vino muy bien. Si no, no estaría donde estoy. Y aún así, tu plan tenía fisuras, porque fue ahí en ese momento cuando conociste a Chris, a tu mujer. Sí. Fue justo... Nada, bueno, vaya mierda de plan. Amigos por todos lados, en plan. Como anécdota, llegué el primer mes de estar en Andorra, me dijo... Me encanta el speech motivacional. Cúrratelo. Me cambié de país, me mudé, me aislé completamente de todo el mundo para trabajar. ¿El primer mes? El primer mes de llegar aquí... ¡Ay, Dios! Me escribió la casera y como era un chaval que acaba de llegar y de hecho mi compañero llegaba como 2 o 3 meses, me dijo, oye, justo ha venido... digamos que mi hija aquí y al final, pues, bueno, si quieres conocerla y salir un poco porque estás todo el día ahí, pues me da un poco de pena. Y dije yo, venga, vale, ¿sabes? Y se me lió. Uno de uno. No, pero yo creo que la de focalizarte a muerte es una opción, te focalizas y estás, vamos, 100% en algo, ¿no? Evidentemente, la posibilidad de conseguirlo es más alta porque estás focus 100%. Pero tú puedes estar focus 90% y también conseguirlo. Sí. Lo que, claro, pero no, hay alguien que va a estar al 100%. Aquí es donde juega el talento. Yo creo que al final hay 2 palancas, ¿no? El talento y la dedicación. Y por más que tengas mucho talento, si no le das dedicación y esfuerzo, no funcionará. Yo creo en el desbalanceo temporal en periodos de tu vida.
Es decir, hay gente que dice, no, tienes que estar buscando siempre el equilibrio. Es como, no, yo creo que hay momentos, sobre todo cuando eres joven, o no tan joven, pero que digas, vale, son 3 años de desbalanceo. Y yo también he vivido esta etapa de leerme 500 libros en 3 o 4 años, trabajar como una bestia. Ahora ya no. Pero porque ya hemos llegado a un punto y ahora coges el equilibrio. Ahora ya no necesitas trabajar todo eso. Pero para que la inercia empiece, pasar de 0 a 1 es muy difícil. Es como cuando el tren ya va a 120 por hora, ya es muy difícil pararlo. Una mini piedra en el camino, el tren la saca volando. Pero cuando el tren va de 0 a 20 kilómetros por hora, una piedra te frena. Entonces, para mí ese ejemplo fue lo que me dijo, vale, yo necesito 5 años de obsesión absoluta. Y ahora ya no, ahora ya pues... Obviamente, pues la mujer tienes que estar tiempo con ella, con ocio, cosas que no es 100% foco en petarlo. Entonces, retomando después de estas reflexiones varias de ermitaños, que al mes, esto es como la huelga de hambre de Ali G, ¿sabes? Que duró 2 minutos, pero después de estas reflexiones, y volviendo a mi pregunta, ¿entonces estáis a favor o estáis en contra de la reducción de la jornada laboral? A mí, es decir, si alguien me demuestra que es decir, o sea, no quiero que alguien me imponga que esto es así. Ahora, que viene de repente alguien y se demuestra que trabajando alguien 25 horas va a ser igual de productivo por X o por Y, igual que pasó con Henry Ford, digo, guay. Claro, pero al final, tú imagínate, un abogado, ¿no? Un consultor o un profesional liberal, ¿vale? Ahí sí que puedes medir la productividad por expediente y tal, pero una persona que trabaja en un call center o en un mostrador de un McDonald's o en un bar, al final... La productividad, ¿cómo mides la productividad? Es decir, es muy relativo. Al final, yo si me reduces 2 horas de jornada o 8 horas de jornada cada semana, tengo que contratar a otra persona que dé cobertura a ese turno. O conseguiré que el camarero se multiplique por 2 en el turno de comida. No, los negocios que no sean hipereficientes cerrarán. O sea, todas estas medidas, al final, lo que hacen los políticos, que en el fondo yo no creo que ni entiendan cómo funciona realmente la economía, lo que hacen es simplemente contentan una parte de la humanidad que quiere mucho más resultado por menos esfuerzo. Entonces siempre va a haber eso y siempre va a haber un político. Sí, pues es que tú vas diciendo lo que esa mente vaga quiere. Claro. Pero si te pones a ver las segundas derivadas de esto, son muy chungas. Porque lo que estás haciendo en el fondo es darle más poder a las grandes empresas. Son las únicas que pueden permitírselo. España es un país de pymes y pequeñas y medianas empresas que a lo mejor tienen 1 empleado, 2 empleados, 3 empleados. Total. A esos los matas. Que a Telefónica le quites 2 horas, 3 horas de jornada a sus 40.000 empleados, pues da igual, ya ajustará los turnos. De hecho, o sea, esto es un favor a la gran corporación que se quejan. Es perverso totalmente. Dices, ¿estás consciente de lo que estás haciendo? Es perverso. Porque la pyme que tenía un margen de 1.000 euros o de 2.000 euros, que es un gran empresario, pero tiene un par de restaurantes que le saca 3.000, ahora le sacará 1.000 y tendrá que cerrarlos. Irás a trabajar para una gran corporación de restaurantes. Y os cuento una cosa muy interesante, porque en Estados Unidos no hay en todos los estados, o desde luego no con la relevancia que en España, salario mínimo interprofesional. ¿Sabéis quién era el máximo defensor de poner salario mínimo interprofesional en Estados Unidos y además no un mal salario? Amazon. ¿Por qué? Para limpiarse a toda la competencia. Porque dice, yo al salario mínimo llego, porque tengo almacenes más grandes, tengo más economías de escala. Tú no vas a llegar. Entonces, ponedme esto, por favor. Wow. Ponedme esto, por ley. Esto me recuerda también a medidas de también de Podemos, ¿no? De decir, no puedes entrar a Madrid o a Barcelona con coches que contaminan. Ya, pero es que el que no puede cambiarse el coche es el pobre trabajador mileurista. Y el que puede ir con un coche, con un Porsche de última generación, es el rico. Con lo cual son medidas que aplaude la gente, digamos, más humilde, pero que realmente beneficia a la gente más rica. Totalmente. Pero es verdad. Es muy perverso. O sea, al final yo intento no entrar en... O sea, acabo volviendo loco con la política porque es como, hostia, ¿no lo estáis viendo? Que os están dando la parte vaga de tu cerebro y si te pones a pensar en las consecuencias un poquito, te explota la cabeza. Dices, claro. Oye, ¿cuántas derivadas hay de esto? Yo creo que la parte más grave de todo esto es el hecho de quitar una elección de la propia persona. Y que suena un poco mal decirlo, ¿no? Porque hemos fijado que 8 horas es lo adecuado, ¿no? Quiero decir, a lo mejor 10 es lo adecuado, a lo mejor 12 es lo adecuado, no lo sé, ¿eh? Esto suena como muy de... Ostras, sí, eso es muy explotador, pero debería ser de algún modo... O sea, deberíamos llegar a una sociedad en la que cada uno pueda decidir cuántas horas quiere trabajar
y que no sea estrictamente un motivo económico el que acabe derivando esa decisión. Quiero decir, si alguien quiere progresar más rápido dentro de la pirámide, dentro de la jerarquía, a lo mejor esa persona quiere trabajar más. Y ahora mismo, si tú eres trabajador por cuenta ajena, estás limitado por ley. Es decir, tú no puedes decir, oye, yo quiero trabajar 10 horas, 12 horas cada día. Si tú, sin embargo, abres un negocio, abres tu estudio de arquitectura, tu bar, tu restaurante, tú puedes autoexplotarte todo lo que quieras. Pero, sin embargo, cuando lo vas a hacer por cuenta ajena, en España legalmente no puedes. Lo que puedes hacer es tener 2 trabajos. Que eso no te lo impide la ley. Entonces puedes tener 8 horas con un empleador, 8 horas con otro. Y te estás tú, a ti mismo, autoexplotando exactamente igual. Pero, sin embargo, se ha decidido convencionalmente, que el convencionalismo social es que, con un solo empleador, tú no puedes ¿Sabes por qué? Por la presunción de empleador-explotador. Lo que asume el legislador es que si un trabajador que trabaja para un único empleador trabaja 12 horas, no es por voluntad propia, es porque el explotador del jefe le está presionando. Es un tema estrictamente sociocultural. Por eso tú puedes autoexplotarte, pero no puedes autoexplotarte para un único empleador. Y eso es una mentalidad mucho más antigua del mundo de las grandes fábricas y no está tan acorde con la visión real del tejido empresarial que hay en España, que es un país de pymes y de pequeñas empresas, donde tienes un empleado, tienes 4 empleados, 5 empleados como mucho. La mayoría de pymes tienen menos de 10. Entonces, claro, ahí esta clase de beneficios sociales o beneficios laborales no encajan muy bien dentro de esas pequeñas empresas. No hay sindicalismo dentro de esas empresas, porque claro. quiero decir, si es que el que es el dueño del bar está aquí más horas que yo, prácticamente, que soy camarero. Entonces, ¿con qué cara voy a ir yo a pedirle según qué cosas? Entonces, claro, no es cierto que se dé en todas esas circunstancias esa desbalanceo en cuanto al poder de negociación de empleado y empleador. Claro, yo ahora los exempleados, os vamos a decir una cosa a los no exempleados, y es que yo sí me recomiendo ser exempleado, porque de este modo valoras mucho más lo positivo de ser autoempleado. Es decir, la libertad de un empresario, de un emprendedor, que tiene cosas muy malas, como el riesgo, como a veces te obsesionas, como puedes pasar depresiones con fracasos, ¿no? Pero yo creo que el haber sido trabajador por cuenta ajena me permite hoy valorar mucho más la libertad de ser empresario. Que, por otro lado, me autoexploto, como decía Álvaro, me autoexploto, pero me autoexploto porque yo quiero. Si yo, el día que quiera dejar de autoexplotarme, lo voy a hacer. Uh-huh. Y esa libertad, por cuenta ajena, es mucho más complicado, especialmente en sectores como la abogacía o la consultoría, que son la verdad que culturalmente muy, muy complicados. Yo ahora hablando de tema de cuántas horas, yo en cambio la cultura que tengo en las empresas es de trabaja lo que quieras, cuando quieras y dame el resultado final. Uh-huh. Quiero decir, a mí que me vengan y me digan, nada, son 36 horas, será como... Si yo muchas veces mis trabajadores hacen 4 horas al día y las otras 3 se las pasan pensando en cómo mejorar productivamente el proceso, que ya es suficiente para mí. O sea, yo sería de los que, encantado, ponme menos si quieres. Claro. Porque no tiene que ver, o sea, los trabajos más como los que nosotros exigimos no es tanto de ponte a hacer un trabajo de mecánico o tal, sino es, pues sí, trabaja 4 horas muy heavy o 5, pero dale vueltas, vete a dormir con los problemas de la empresa, ¿sabes? Al día siguiente piensa en mejores formas, más productivas. Oye, pues podríamos automatizar este proceso y ahorraríamos tal. Claro. Genial, me has ahorrado 5 horas a la semana. Claro, pero eso en trabajos que son creativos, de valor añadido, pero en trabajos como la hostelería y la restauración, claro, eso no funciona. O tú, que tienes gente que tiene que picarte números. Sí, o sea, ahí yo lo mira, entiendo. Mi problemática en mi despacho nace en los KPIs. Es decir, cómo yo determino la cantidad de trabajo, o sea, el resultado necesario para una jornada laboral. Ese es mi problema principal. De control, básicamente, ¿no? Es decir, bueno, si yo te dejo trabajar desde casa de forma libre, sin horarios, ¿cuál es el producto que yo tengo que pedirte final? Claro. Ese es nuestro trabajo ahora mismo, determinar KPIs. Claro. Entonces, en función de los KPIs, cuando los tengamos, la libertad será total. Porque me da igual que estés sentado en una silla o que estés sentado tomando un mojito, mientras hagas el trabajo bien, ¿no? Pero hay profesiones o hay trabajos que no. Uh-huh. Claro, en una persona que trabaja, yo qué sé, el otro día en el casino, pues había gente trabajando de camarero. El camarero del casino no puede estar en casa pensando en mejorar procesos de poner cubatas. No funciona así. Entonces, yo creo que la reducción de jornada para estos sectores va a ser un incremento salarial implícito, que es un aumento de costes para el empresario, que beneficia probablemente a las grandes corporaciones, y para las empresas que sean más de valor añadido, al final, como tampoco se respeta la jornada laboral hoy en día, pues tampoco habrá demasiado impacto.
O sea, la pregunta aquí es ¿qué despacho de abogados grande o consultora respeta la jornada laboral? Ninguno. Pero aquí la duda es, ¿no se respeta porque hay una obligación por parte de la jerarquía de que no hay que respetarse o porque los propios profesionales quieren implicarse más y quieren crecer? Porque si es lo primero me parece mal, pero si es lo segundo me parece bien. Lo que también es perverso, porque al final, si Willy y yo tenemos la misma capacidad de trabajo, o sea, a nivel intelectual, y yo hago 2 horas más que Willy, yo soy más productivo que Willy. Entonces es una carrera de ratas. El que más trabaja, más probabilidad de ascenso tiene. Entonces es un tema bastante controvertido y complicado, ¿no? Pero me ha hecho gracia verlo esta mañana y digo, voy a soltarlo de podcast a ver qué tal. No tiene una solución fácil, ¿eh? Y sobre todo porque hay sectores donde sí que es el propio empleado el que quiere trabajar más para demostrar más y para ascender más rápido. O sea, también entra en colisión con el derecho a querer tú trabajar más o querer tener esos periodos que cuando tú trabajas por tu cuenta puedes decidir tener de oye, pues durante esta temporada, la temporada que tú decidas, los años que tú decidas, meses, semanas, días, voy a darlo todo porque persigo un objetivo. Y termino con esto, a ver qué opináis. Si cada vez la IA y la tecnología en general reduce las horas de trabajo humano necesarias para proveer al mercado de bienes y servicios, la tendencia es que o trabajaremos menos horas todos o habrá mucha gente que no trabajará. Si vamos hacia la segunda, ¿qué opináis de la renta básica universal? A ver, abro yo un melón de la renta básica universal. Venga. Antes de que se pusiera de moda, hice con Ali, justamente con mi mujer, hicimos un trabajo sobre si tenía encaje legal y constitucional en España o no. Le voy a dar la vuelta a la pregunta, porque la renta básica universal es que a cualquier ser humano de una comunidad, de una sociedad, de un país, se le asigna una cantidad de dinero, da igual cuáles sean sus condiciones. Eso puede ir en contra de todo lo que es el sistema fiscal, porque el sistema fiscal no es solo lo que te quitan, sino también lo que te dan en cuanto a subvenciones, porque tiene que ser de alguna manera progresivo y redistributivo de la riqueza. Entonces, si tú a todo el mundo le das el mismo cheque, no se hace muy justo que un mendigo reciba el cheque, 1.000, por ejemplo, y que Patricia Botín reciba 1.000. Entonces, nosotros planteamos un estudio de qué encaje podría tener. Al final sí que se pueden encontrar argumentos para que sea legal. El problema es que, si lo pensáis, no estamos tan lejos de un sistema así. Porque ahora mismo hay muchas situaciones en las que prácticamente estás en un sistema en el que recibes. Hay pensiones no contributivas, hay seguro por desempleo. O sea, prácticamente el único momento donde no recibes el cheque es cuando estás trabajando. Y en todos los sitios donde lo han probado, salvo quizás Alaska o sitios donde tienen recursos naturales para poder financiarlo, la complicación es justamente esa, el cómo financiarlo, porque llegas a la disyuntiva de si llegas a una cantidad de cheque suficientemente importante como para ser relevante para una persona y que pueda plantearse decir, oye, pues yo no trabajo, sino que simplemente me dedico a cobrar esto y soy verdaderamente libre, entonces la carga impositiva fiscal que tienes que poner a aquellos que sí que están trabajando, es decir, ese esfuerzo fiscal, esa penalización que tienes que hacer para que aquellos que opten por ese camino de autorrealización, de voy a trabajar profesionalmente y demás, es tan elevado que lo vas a acabar desincentivando completamente. Entonces es muy complicado dar con un balance en el que todo sea perfecto y lleguemos a esta comuna hippie. Entonces, yo, por mi parte, en contra, porque requiere de una planificación central a la que no creo que seamos capaces de llegar en el corto plazo. Yo ya lo dije en el primer podcast, Sí, ya. El capitalismo es el camino más rápido al comunismo. Hostia. Porque, a ver, vamos a ver, si la inteligencia se acaba descubriendo que es un commodity, o sea, que lo puede hacer también una IA con poder computacional, que está por ver, o sea, hay muchas barreras, porque ahora hay mucho hype con la IA, pero aún hay muchas barreras que superar para que alguien llegue a tener la capacidad que tiene un humano. Pero si podemos llegar a recrear una mente humana en un agente de IA y que pueda estar incentivado, que tenga nuevos descubrimientos científicos, que tengan nuevas ideas, que haga análisis de mercado y entiendan cómo lanzar nuevos productos, que negocie con otros agentes de IA, que al final la idea es que el CEO sean todo IA. En ese momento
es necesario una redistribución de estos negocios hacia la gente que ya no es que no quiera trabajar, es que va a haber mucha gente que no va a ser productiva en ningún sitio porque lo va a hacer una IA. Esa es una posibilidad. En ese caso sí que yo lo veo necesario. A no ser que hayan ciertos sectores que se vuelvan gigantes, como por ejemplo el tema de las experiencias humanas, donde se sigan necesitando mucha productividad humana. Es decir, por mucho que una IA sea el CEO de una empresa, tú querrás que el cubata te lo siga poniendo una persona y te dé conversación. Pero no sé si habrá trabajo para todo el mundo. Entonces, no lo sé. Pero sí que es verdad que si llega a ese punto, tiene que ser un sueldo que no sean 1.000 euros en plan ayúdate a recomponerte. ¿Sabes? Yo lo que estoy diciendo es esperar a que cada uno tenga 10.000 euros al mes. Y que sea como, vale, es que... Pero ¿y esto no llevaría a un punto de una inflación en la que 10.000 euros no sería nada? Es decir, si todo el mundo tiene 10.000 euros, no va a llegar un momento en el que, yo sé, si quieres cosas para la gente que sí que está trabajando y sí que está incentivada y puede generar 100.000, pues pondrás precios para que no pueda... Es decir, al final acabaríamos un poco, si generamos cada mes 10.000 euros para todo el mundo... Sí, pero si llegamos ahí, tú te estás imaginando 10.000 euros que nos diesen ahora. Pero yo te estoy diciendo que te los den cuando hay un mundo en el que hay empresas operadas por IA que hacen que los productos más básicos sean ridículamente baratos, porque nos hemos vuelto extremadamente eficientes haciéndolo. ¿Y qué incentivo habría que una persona se esforzara, estudiara y se rompiera la cabeza? Ya no habría. Entonces te cargas el progreso. No, porque lo harían las IAs. O sea, ¿en algún momento de la historia ha habido alguien que nadie trabajase? No. Este es el concepto nuevo. Si la inteligencia es un commodity, porque nosotros seguimos operando en base a nuestro modelo de un humano incentivado, muy listo, con mucho talento y metiéndole muchas horas, es el progreso de la humanidad. Claro. ¿Sabes? Y además, si te fijas, la humanidad siempre ha avanzado por unos cuantos zumbaos que pues, aparece un Elon Musk, o aparece un Tesla, o aparece un Newton, o aparece un quien sea que tira para adelante, ¿no? la sociedad. Si eso es un commodity y realmente podemos tener agentes de IA que tiren más que humanos, es que ya cambiará la sociedad, ya no te dirán esfuérzate, porque en el fondo te dicen desde pequeño esfuérzate, estudia, porque en el fondo es como la humanidad haciendo de cheerleader a sus propios hijos de a ver, sigamos, venga. Ya no hará falta. Es que yo creo que lo que decía Álvaro, que ha hecho una apelación al capitalismo, que me ha gustado, es que yo creo que la renta básica universal va a ser una consecuencia del modelo capitalista. Y me explico. Si yo voy a buscar trabajo y me dicen que no hay trabajo para mí, pero no es que no hay hoy, sino que no lo habrá nunca, porque ya hay máquinas haciendo el trabajo de los humanos, yo tengo dos opciones. O robar o mendigar. Si no hay trabajo, yo intento buscar trabajo, pero no hay. Entonces, el Estado, para evitar un conflicto social, tiene que mantener. No significa una renta básica necesariamente en dinero. Puede ser que te provea de los servicios básicos de alojamiento, de comida, pero tiene que haber alguna solución. Siempre va a haber un trabajo, porque ahora en ese supuesto que tú has dicho, o robar o mendigar, al final entonces vas a necesitar seguridad. Pero no eso ya no te lo puede hacer un ordenador. ¿Y si hay un robot? O sea, hay robots en plan, oye, tú detenido. O sea, esto lo hemos visto en películas. Terminator. Sí, esto ya lo hablamos el otro día. Lo complicado que es hacer que un robot haga un movimiento tan básico como atarse el cordón de un zapato. Bueno, pues igual con un policía puedes controlar, ¿sabes? Pero puedes gestionar a 100 estamos hablando personas. De si rompemos... O sea, si la IA se estanca ahora en cómo está durante 20 años más, entonces esto no da igual. O sea, estamos hablando de cuando todo esto es un commodity. O sea, hablamos que si la IA es más potente que un humano, puede replicar a 3.000 humanos y ya solventarán esos problemas. Vale, pero yo tengo otra pregunta que va también muy ligado con la falta de transparencia con las IAs, y es que la generación de las IAs o este desarrollo, sobre todo cuando ya hablamos de aplicaciones específicas, está muy centralizado. Quiero decir, si tú has descubierto una IA que te permite jugar a tu simulator de empresa, el CEO Simulator 2.0, y tú tienes ahí todos los departamentos de la empresa para poder montarte lo que quieras, ¿por qué vas a compartir ese conocimiento? O sea, ¿por qué lo vas a poner a la venta por ahí? Compra créditos con 5 pavos, con 10 pavos y juega tú también a ser CEO. No, voy a jugar yo a montar empresas en todos los sectores para los que dé la IA que yo he entrenado y que yo he desarrollado y que yo he generado. Entonces,
Lo que quiero decir es que gran parte de los desarrollos de la IA, al final, los estamos viendo que los están haciendo grandes grupos tecnológicos, Microsoft, etcétera, que están invirtiendo, pero no tanto para compartirlo como para su propio beneficio. O sea, yo creo que sus principales avances van a ser justamente los que utilicen ellos dentro de su propio modelo productivo y entre lo que están compitiendo, no tanto para... Sí, pero al final quieren sacar mejores productos y servicios. O sea, sí, te lo Te compro. van a dar lo mínimo que necesites. No, pero y lo que se queden será para mejorar algo que también te van a dar. O sea, al final una empresa quiere darte servicios y productos, pero sí, entiendo que al principio van a usarlo ellos, pero siempre hay incentivos por fuera de otra gente que seguirá entrenando modelos de lenguaje. Si realmente es tan potente, esto no es magia negra que han encontrado ahí. O sea, habrá otra empresa que competirá y sacará su modelo abierto o dirá, vale, tú te lo has quedado, pero yo lo voy a vender a 50 pavos. Claro. En el momento en el que tú des con el modelo de utilizar IAs para entrenar otras IAs, ya vas a ser más eficiente que cualquiera que quiera empezar después. Si quieres abrir ese melón, tenemos hasta otro problema. En el momento en el que tú entrenas IAs que entrenan a otras IAs, entonces ya hemos creado una alienígena. O sea, no, ya están en aprendizaje y creatividad. Sí. Estamos en esa fase. Y ahí hay mucha gente que te dice que es probable que eso, si no lo alineamos bien con nuestros intereses, nos destruya. ¿Sabéis quién es Sarah O'Connor? Ahí voy. No, es peligroso, ¿eh? A mí me da hasta cierto miedo. Porque sí que es verdad que en el momento que la IA deja de servirte y pasa a tener cierta autonomía, por ejemplo, de objetivos, ¿no? Ojo, podría ser... ¿Habéis visto Matrix? ¿Conocéis a Mustafa Suleyman? Que es otro que tenía aquí apuntado. No. Yo sé que hay muchos expertos de IA que nos ven y seguramente cuando hablamos de estas cosas deben de pensar, "Buah, que traigan a un experto, por favor". No solo lo piensan, lo escriben en los comentarios. Pues me he estado informando un poco picado por ese comentario y, bueno, Mustafa Suleyman es el fundador de DeepMind, que fue esta empresa que empezaron entrenando videojuegos. Lo compró Google. En ese momento era como una cosa random, ¿no? Wow, han ganado al Fortnite, han ganado al League of Legends o al Dota a un juego. Y era como, wow, pueden jugar. Pero claro, eso lo han seguido entrenando. Uno de los becarios que trabajaba con él en DeepMind fue de los que ha fundado OpenAI. Y ahora este tío ha dejado Google, se ha unido con Reid Hoffman, que es el de LinkedIn, y han fundado Inflection AI. Y también están apostando súper fuerte. Y su idea es que al final cada uno tendrá nuestro propio agente de IA personalizado para nuestras experiencias. Y ha sacado su propio lenguaje, se llama Pi, puedes ya ir a probarlo. Incluso tiene un formato de voz, o sea, puedes lo que te dice te lo dice en voz y todo. Y su idea es que cada uno al final tendrá tu compañero que te ayudará con tus cosas personales, con tu vida, te ayudará a estudiar, te ayudará a tener más... Bueno, estamos a vivir una época de innovación bestia. Y tú le preguntarás, oye, ¿cómo me preparo el examen de matemáticas? Y te ayudará. Bueno, imagínate, si eres un niño ya te conocerá desde toda la vida. Será tu profe de matemáticas, sabrá cuándo has caído en depresiones, cuándo sueles estar un poco más feliz, cuando estás, yo qué sé. Mañana en vez de venirte a las 6, vente a las 4 de la tarde. Que a las 6 estás un poco... ¿Y no crees que eso puede afectar negativamente a la interacción social? Porque ¿para qué tener amigos si tengo mi IA? Bueno, ese es otro problema. Claro. Sí. Y más si la pones en formato hardware, es decir, si construyes un robot y metes la IA dentro del robot, que para mí es el paso siguiente. De hecho, en Japón estuve viendo, además de sex shops, que hay un montón, estuve viendo también... Me gusta que me mira a mí, ¿sabes? Sí, porque, algún día lo contaremos. Álvaro muy loca. me contó la historia de un sex shop en Japón, en Tokio. Vimos creo que era Xiaomi y tal, que hay perros que son perros robot. Entonces, tú puedes jugar con el perro, tiene forma de perro y camina como un perro y es un robot. Claro, yo creo que tu IA de confianza, por así decirlo, por un tema, no sé si evolutivo o de forma de ser, tendría mucho sentido que fuera corpóreo. Es decir, que hubiera un elemento de hardware donde alojara esa IA, ¿no? Es que, ¿conocéis la paradoja de Fermi? Esto de que nos han encontrado alienígenas hasta ahora y por qué es, porque deberían de haberse expandido por todo el universo. Bueno, hay como muchas respuestas y una de ellas es que la civilización tarde o temprano acaba desarrollando algoritmos tan potentes
adictivos o IAs tan potentes que te consumen la atención, como está pasando ahora con este formato de TikTok, pero este formato de TikTok es otras personas que han hecho cosas que el algoritmo coge y te muestra lo mejor. Imagínate si ya es una IA que te conoce desde pequeño y puede crear contenido exacto para tu adicción de atención constante. Dicen que uno de los problemas sería que acabásemos todos inmersos, toda la sociedad, metidos en nuestra propia atención de lo que tenemos delante. Eso puede ser un problema muy bestia. ¿Y qué utilidad aporta este proyecto que comentabas? Bueno, yo esto te lo decía porque un poco para debatir esto de que vamos a ver una o dos empresas, creo que hay tanto pastel, hay tanto incentivo económico que es muy probable que veamos gente como este Mustafa Suleyman, que venía de DeepMind o más, que empiezan a meter pasta y que tengamos una competición de muchas IAs. Él dice que el futuro no es 2 o 3 IAs, sino es una pletora de IAs de muchos estilos para muchos conceptos, con muchas personalidades, con diferentes herramientas, algunas especiales para la creatividad, otras para no sé qué. Vamos a ir con el padre de la mesa. El padre de la mesa, si a ti te dijeran que hay una IA que para tu hija puede ser como su compañera, ¿tú se la comprarías y la tendrías en tu casa? O sea, compañera, una amiga. Bueno, entiendo que va más como un consejero, ¿no? Como alguien que te asiste. Un Siri específicamente diseñado No, pero para tu hija. mira, no quería hablar, no era el tema que traía hoy, pero era uno de los temas que tenía apuntados para otro día y va muy ligado a esto. Y es que con el tema de mentorías o buscar un tutor con inteligencia artificial, ha nacido, digamos, que un poco de la empresa esta que montó Elon Musk para su propia escuela. No sé si os recordáis, pero bueno, buscó de alguna forma cómo podía haber una escuela que la llamó, creo que Adastra, que cogió, creo que varios empleados de SpaceX, dijo, solamente va a ser para gente que sea de aquí de la empresa, vuestros niños ponerlos aquí. Y cogieron a un tío que era como muy guay y decía, quiero replicar exactamente lo mismo que sentimos con los videojuegos al aprender, que seguramente muchos habréis aprendido, yo que sé, de civilizaciones o de cualquier cosa con videojuegos. Quiero replicar ese sentimiento de satisfacción, pero al aprender, ¿no? Para conseguir educar a los chavales. Y en ese momento fundó la empresa, creo que eran como la escuela con unos 20-25 alumnos, cogieron un tío que era súper crack y, de hecho, bueno, no hay ningún tipo de división entre edades, por ejemplo. Se dieron cuenta de que, y esto ya ocurre en algunos colegios, soy consciente, por ejemplo, en España, pero que hay como, digamos que de una forma se daban cuenta de que los chavales, cuando se iba, por ejemplo, el profesor de clase, se portaban mejor cuando eran de diferentes edades, porque los grandes cuidaban de los pequeños, porque los grandes se sentían como más empoderados, los niños no sentían como la presión de un adulto, sino que mi amigo me está cuidando, me va a portar bien porque me llevo bien con él. También se daban cuenta de que a la hora de explicar, por ejemplo, cualquier tipo de teoría, digamos que entendemos mucho cuando alguien nos explica algo, pero cuando nosotros lo explicamos a alguien más pequeñito o estamos replicando esta explicación que nos ha hecho el profesor, aprendemos mucho más. Y el chaval más pequeño aprende del grande que se lo está explicando con una cercanía mucho más similar de edad y se puede poner un poco más en este papel. Entonces esto acabó derivando en que, bueno, la escuela fue muy bien, acabaron, no tenía preparado el tema para hoy, pero bueno, acabaron siendo como, creo que al final como muchos más niños, aceptaron a mucha más gente y con este sistema acabaron saliendo, creo que eran como 2 empresas. Una de ellas, ahora la voy a mirar porque se me acaba de olvidar, pero ya está disponible porque ya la he estado probando para comentarla en un podcast y tú automáticamente puedes llegar allá, hay como 4 o 5 lecciones y te enseña todo con una inteligencia artificial. Entonces va viendo si vas aprendiendo cada fase y te va diciendo, vale, lo has entendido. Yo, por ejemplo, hice una que era como 20 minutos sobre cómo eran los números en Egipto y te explicaban, es muy similar al sistema, no sé si lo conocéis, el sistema, digamos que romano, pero con alguna variante y te iban haciendo test, si no lo pasabas, no avanzaba. Entonces, está 100% con una eficiencia que, de hecho, ellos habían testeado y solamente tenían la parte de matemáticas y decían que el nivel, o sea, que habían adquirido después de hacer, digamos que la serie de test y la formación, era bestial. Es que un profesor, cuando cambia de tema, no sabe si los 25 o 30 niños de la clase han adquirido conocimiento. Pues, en cambio, una IA sí lo puede hacer. Y de hecho, bueno, en este caso habían cogido un tipo que era una bestia impartiendo conocimiento, que era un matemático que había sacado como 20 libros, entonces ya la base era muy buena. Pero claro, es la forma de escalar conocimiento y un profesor muy bueno. Entonces, de esta forma habían conseguido que los chavales no se quedasen atascados. Si alguien necesitaba 8 horas, 8 horas.
y con este, creo que se llama Tutor AI, bueno, lo pondremos en los comentarios o en la descripción, pero lo puedes probar y tiene como 4 o 5 clases. Muy guay. Eso para tu hija sí, tú entiendes que sí, pero lo que comentaba Euge creo que es como un poco más allá, ¿no? Es decir, no te enseña matemáticas, Pero es que sino ese es el inicio. Claro. Quiero decir, la IA no la vas a aceptar en plan, ¡buah! Me caso contigo. Es, ¡hola, mira qué guay este programa! ¿Y los ¡Hala, niños mira esto! aceptarán la autoridad de la IA? Porque con los profesores hoy en día... ¿Aceptabas la autoría en videojuego? Ahí Te sí. obsesionabas Ahí con sí. él. Pues si lo gamifican Misma bien, sensación, ¿eh? Si lo gamifican bien bien... gamificado, hay un ranking, quién es el que más... ¿Sabes? Es decir, al final Yo, ahí... yo soy muy de rankings, Es de que- competir, eso está muy O bien. a lo mejor el niño ve que no se incentiva por el ranking y le da otro rollo. Es que la educación va a ser también una disrupción muy Sí, grande, ¿no? cómo la IA puede afectar a la educación y especialmente de los más pequeños, ¡buah! Eso puede ser fuerte. Hay que invertir, que nos manden empresas de Sí, este sí, sí, estilo. sí, totalmente. De IA. De IA educación. A ver, en el tema de educación justamente es más fácil porque bueno, se llama educación reglada justamente por algo, ¿no? Como hay un cierto número de reglas, entonces es más fácil, digamos, programarla o pensarla. A mí lo que me da un poco más de vértigo es lo que comentabas, ¿no, Euge? De al final es una IA diseñada para aportarte la mejor manera de enseñarte para ti en concreto, y a cada uno tendrá la suya personalizada. Entonces, a mí lo que me da, lo que no acabo de ver con este sistema es que si siempre te están dando lo mejor, tú no adquieres conciencia de que eso es lo mejor, porque para conocer lo mejor necesitas también conocer lo peor. Es decir, para saber que has tenido un buen profesor, necesitas haber tenido un mal profesor. Y entonces comparas diferentes estilos, diferentes maneras de presentarlos, y hay algunas que encajan mejor con tu personalidad y hay otras que encajan mejor con la personalidad de otras personas. Por eso, durante la carrera, por ejemplo, yo tengo algunos profesores que para mí han sido mis favoritos o los que yo considero que han sido mejores, que a lo mejor no coinciden con los de Alicia, que iba conmigo a clase, aunque podamos tener criterios parecidos, y normalmente, si alguno es buen profesor, entra dentro de la categoría, aunque a lo mejor no es el favorito o el mejor Pero, para cada uno. O sea, pero esto no crees que ya van a saber amoldarte a ti. Es decir, si a día de hoy, o sea, con un escáner de cara, ven que si el 80% del tiempo estás serio o enfadado, es decir, te van a poner cómo quieres de amigable quieres que. Es decir, esto creo que es lo más fácil de. Sí, pero yo lo que planteo es hasta qué punto eso es bueno. O sea, hasta qué punto no quieres tú tomar conciencia de que lo que estás recibiendo es lo mejor de lo mejor. Pero, o sea, pero ya ocurre a día de hoy con todo, ¿no? O sea, con la comida o cualquier cosa que tú comes, o sea, o estás probando o lo que sea, tú ya das por hecho que antes te ha dado y que es lo mejor para ti. Sí, a mí... ¿O no? No siempre. No siempre. O sea, te pueden servir un plato como el chef ha diseñado que esta experiencia va a ser con este punto de cocción y demás. A lo mejor a ti te gusta la carne un poco más hecha. Y es un tema de cuestión personal y te cambia completamente la textura del plato y todo eso, pero hay pequeños cambios que yo creo que sí que es importante tomar conciencia, y solo tomas conciencia cuando has visto lo peor. Te pueden... Que elige tú. ¿Cómo quieres de bueno? Cada mes te dan lo peor. ¿Sabes? Un día de, mira, vamos así, esto es lo que antes pasaba. Y te viene un profe aburrido. A mí lo que me preocupa de esta conversación, me preocupa que, claro, realmente, y parafraseando a Darwin, ¿no? Al final la inteligencia es la adaptación al medio, ¿no? Es que ahora no nos adaptamos al medio, estamos haciendo que el medio se adapte a nosotros. ¿Eso no nos puede hacer perder habilidad de adaptación? Es que la evolución ha terminado. O sea, la evolución... Que sí, pues 100%. La evolución evolución Darwinista. darwinista, en el momento en el que salvas a todos... O sea, al final la naturaleza es súper bestia. La evolución va tirando dados, van saliendo mutaciones, y las que más se adaptan al medio durante generaciones y generaciones y generaciones se van salvando, porque llegan a la edad de reproducirse. Es decir, por ejemplo, ¿por qué tenemos psicópatas todavía? Porque en una época eran súper valiosos. Tener un tío que fuese al frente y empezase a matar a todo el mundo sin ningún tipo de remordimiento, llegan y le das todas las mujeres. Pero hoy en día salvas... Es que era así. Pero es que no es cierto que haya acabado. O sea, sigue metido aquí. O sea, quiero decir, cuando tú estás en Titanic y dices mujeres y niños primero, es porque para la persistencia de la especie, una mujer y un niño es mucho más valioso que un hombre. Pero quiero decir, en el momento en el que la medicina avanza, o sea, hace 200 años había un 50% de posibilidades de que el bebé muriese.
ahí ya había una evolución. Hoy en día ha bajado al 8 o el 5%. Lo que dice ya- Euge es que el proceso de selección natural, en la medida que somos capaces de proteger más a los débiles, A no todos. se produce. También he leído sobre eso. Que hay una evolución cultural, que hay, Sí. al final seguramente habrá una evolución nuestra, es decir, genéticamente retocaremos y tal. Pero la evolución típica de. Pero, Bueno, Ah, hay gente que muere sacándose selfies, ¿eh? O sea, todavía tiene su efecto Darwin. pero hablando de evolución, vamos a salir un poco del tema. ¿Habéis visto el artículo este en el que ha anunciado que va a empezar a ver mamuts? No. Pues va a empezar a ver, digamos que tienen ya planeado, porque bueno, tienen el ADN de un mamut, ¿no? Y al final, aunque tengan ADN de 1000 animales que estén en peligro de extinción, no hay nada más guay que ver un animal que no hemos visto, ¿no? Con Pero eso nuestros- es Es Jurassic Park. Totalmente. Y aquí empieza. Entonces, lo primero que, evidentemente, para poder. Yo no tengo ni idea de esto, ¿no? Pero por lo que explicaban. Yo vi una peli y salió muy mal, ¿eh? Por lo que explicaba de esto, el proceso es el siguiente. Tú buscas digamos que el parentesco más cercano del mamut, ¿no? Que creo que hay varios elefantes y es elefante indio. Entonces, bueno, pues básicamente es como inseminación artificial y, bueno, después del periodo de gestación, que son unos 22 meses, si no me equivoco, ya podríamos tener el primer mamut, ¿no? Entonces, el objetivo es tener varios y montar, no sé lo que quieren hacer exactamente, pero algo, bueno, digamos que en el norte o ahí arriba, para que tú puedas ir a verlo o simplemente dejarlos ahí. Buah, yo iría a ver mamuts. Pero piensa, no solamente quédate en la parte de mamut, ¿no? Que estaba contando el otro día con un amigo, sino ¿a qué sabe un mamut? ¿Sabes? O un T-Rex. ¿Sabes? Es decir, Pero la espera, cantidad esto de. se va a poder hacer con más. Bueno, no sé. Bueno, se puede hacer con lo que quieras que tengas el ADN en perfecto estado y lo hayas conseguido recuperar. A ver, yo lo que entiendo que aquí están haciendo es que el mamut justamente se parece mucho a un elefante. Entonces deben completar de la cadena de ADN que tengan pues Vale. los huecos con el elefante que tenemos ahora, ¿no? Entonces a ver qué sale, que saldrá una especie de mezcla, no será un mamut puro, pero tampoco será un elefante, entonces a ver qué sale. Aunque en Jurassic Park era con el mosquito, El mosquito que había chupado sangre. Claro, pero y de hecho el ámbar existe, o sea que o sea, no es tan fumada, la fumada viene cuando no tenemos nada que se parezca a un T-Rex para decir, bueno, pues completo la secuencia de ADN con esto que más o menos se parece. Bueno, ¿y qué? O sea, ¿dónde metes al.? Es decir, coges un huevo de avestruz, ¿sabes? Para un T-Rex, por ejemplo, ¿dónde quieres que salga? Ya, bueno, un avestruz no, pues un reptil, habría que buscar un huevo de cocodrilo, si acaso. Pero claro. Pero claro, tiene que ser grande. Es decir, como que el proceso de momento más sencillo va a ser el tema del mamut, pero o sea, estamos viendo una locura que al final sale esta noticia y nadie habla de ello. Es decir, para que veáis el mundo en el que estamos, que esto hace 10 años sería loquísimo y ahora nadie se ha enterado. Es ético esto, ¿no? Estamos jugando a ser Dios. Sí. Pero es que a eso vamos, ¿no? O sea, los humanos queremos cambiar todo el entorno a lo que queramos. Bueno, pero sí que nos hemos puesto ciertos límites. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el instituto, escribí un artículo para creo que un trabajo de ética y iba sobre clonación. Es decir, se ha parado. O sea, técnicamente es posible clonar un humano. O sea, tener una copia tuya, que, claro, lo que pasa es que es una persona. Entonces, no es ético tener a una persona. Además, ¿para qué quieres clonar a una persona? Porque, claro, inicialmente Órganos. dices, ostras, órganos. Si algún día tienes un problema y demás, ¿por qué tener que andar buscando un donante? ¿Por qué tener que andar con líos de si es compatible o no? Si puedo tener una copia genética de mi riñón, de mi hígado. Hay una Hay una película que se llama La Isla. Scarlett Johansson. Es que, claro, o sea, esto. Sí. Yo hice un comentario de texto en el instituto de la película Gattaca, que si no la habéis visto la recomiendo. La vi el otro día. Es brutal. Es muy buena, muy esa buena. peli. O sea, De hecho- es demasiado buena y está muy infravalorada cuando la vi, que además creo que lo habíamos comentado, no sé si en un podcast o en una conversación normal. Y no porque esta no sea normal, sino una conversación de cuando quedamos a comer. Y justamente la volví a ver. Y claro, hablándolo con Ali, es como. Está muy underrated esta película. Gattaca está muy guapa. Hice un comentario de texto que mi profesor me tildó de nazi prácticamente. Porque claro, al final, o sea, el kit de la cuestión es, si tienes que mandar a alguien al espacio para una misión muy importante, tienes que mandar al mejor. Y si el mejor es el mejor por una cuestión genética, ok, es injusto, pero sigue siendo el mejor. Es decir, desde un punto de vista de la utilidad de mandar a alguien, yo mandaría al mejor. Y me da igual las causas. Me da igual que sea por genética, que sea por esfuerzo. Yo mando al mejor. Y claro, lo que hacían en este programa en Gattaca es que si tú genéticamente tienes probabilidad de fallo cardíaco del 40%, ya no te mando. Lo cual es muy injusto para la pobre persona que ha nacido con esa dolencia cardíaca potencial, ¿no? Entonces, yo os recomiendo que la veáis. Está muy guapa. Claro, la cosa es que este argumento llevado al extremo, dices, vale, para una cosa tan importante como mandar a alguien al espacio, quiero mandar al mejor.
para gobernar un país. Yo también querría el mejor. Pero no el mejor en marketing, que es lo que sucede ahora, sino el mejor en lo suyo. Claro. Ya tenemos al mejor, Pedro Sánchez es el mejor, sin ningún tipo de duda. Pero no, la película me gusta mucho porque al final lo que pasaba es que los que tenían la genética peor quedaban resignados a trabajar en los sectores más pues, de barrendero, de servicio, tal. Y solo los que tenían una genética perfecta podían acceder a puestos de trabajo cualificados. Y había discriminación que era ilegal, pero a la práctica, cuando tú ibas a la entrevista de trabajo y bebías un vaso de agua, te analizaban el ADN y te descartaban por ADN. De hecho, los llamaban hijos nacidos por amor, porque todos los hijos eran genéticamente, ibas con el médico y decías, a ver, pues dentro del ADN del padre y de la madre sacaban los mejores parámetros. Y entonces te decían, vale, ¿qué quieres? ¿Y de qué color quieres los ojos? ¿Y cuánto quieres que...? Entonces sacabas lo mejor que era posible entre esos dos. Y lo otro, pues es la lotería. Es otro gran negocio, todo el tema de eugenesia. Es un negocio a futuro muy importante. Hombre, no querrías tener el hijo perfecto, o sea, tuyo, pero lo mejor de tu ADN y lo mejor del ADN de tu mujer. Sí, ¿no? Yo querría tener al hijo lo mejor posible. Sí, o sea, decir, ya ocurre muchas veces que te das cuenta, no sabes que es incompatible, igual a los 8 años, ¿sabes? De repente hay una enfermedad que dices, lo podríamos haber evitado. Sí. Entonces no te digo que elijas, ostras, me encantaría los ojos verdes o morados, ¿sabes? Pero sí poder, por lo menos, lo que son los fallos, poder evitarlos. ¿Esto existe ya? Hay empresas que... Sí, existe. O sea, de hecho, esto que acabo de comentar te lo pueden hacer. O sea, no sé con qué cierto tipo de precisión, pero pueden llegar y decirte, oye, aquí esto no es muy compatible, lo podemos arreglar. Wow. Y arreglar, que no directamente hay que volver a intentar. No sé, o sea, no sé cómo lo hacen exactamente, pero bueno, yo me los imagino con coger de un lado a otro y te arreglan, o sea, no hace falta hacer nada más. No, en Gattaca lo que explica el médico en la escena donde están, porque el primer hijo sale un poco con problemas cardíacos y tal, ¿no? Y el segundo ya lo hacen a medida, ¿no? Tailor-made, perfecto. Y le dice, simplemente cogemos el mejor óvulo de todos los que usted tiene y el mejor esperma de todos los que usted tiene. Es la mejor versión de los dos. Es su hijo, pero es la mejor versión. Minimizas todo riesgo cardíaco, sacar la enfermedades. aleatoriedad del proceso. Luego esa película, y sin hacer mucho spoiler, tiene... No, porque la quiero ver, ¿eh? Sí, pero tiene una parte muy, muy buena, una escena que a mí me gusta mucho, que es que los dos hermanos, el que digamos que el que está chetado, hackeado genéticamente, y el normal, les gustaba jugar a ir a la playa, al mar, y nadar hasta el fondo del mar. Y perdía el que antes se rajara por decir, oye, yo no sigo porque si no, no vamos a poder volver. Y hay un momento de la escena en el que el que no está hackeado empieza a ganar al otro. Y técnicamente no es posible. Eso vaya spoiler, ¿eh? ¡Buah! O sea, vaya spoiler. No, hombre, no es un spoiler, cabrón. Bueno, lo cortamos, no pasa nada. De hecho, al juego le llaman el gallina. Sí, entonces, claro, el otro está más preparado, más musculoso, debería nadar mejor. Y claro, le gana y claro, luego le pregunta, dice, ¿cómo lo has hecho? ¿No? O sea, porque no puedes hackear al sistema a la perfección, ¿no? Y dice, yo es que nunca pensaba en reservarme nada para volver. O sea, yo iba a muerte y luego ya veríamos a ver cómo volvemos. No era perfecto. Claro, no era perfecto. El pobre no calculaba en volver. Pero otro sí. Pero volvía. No es eso. No es esa la moraleja. Volvía. Y la imperfección ganaba la perfección. Sí, esa es la moraleja. Y de hecho, también tiene un matiz muy interesante que dice que aunque tú seas genéticamente muy bueno, puedes tener un accidente. Es decir, que al final también depende de ti. O sea, aunque tú genéticamente estés muy bien y muy chetado y muy tal, al final depende de ti también, de tus acciones responsables, de que te cuides. Es decir, hay una parte genética, pero hay una parte de esfuerzo, ¿no? Entonces un poco te matizan que no todo es la genética. La moraleja, lo que mi profesor esperaba que yo pusiera en el comentario de texto es: la genética no es importante. Lo que pasa es que yo pienso que la genética es muy importante. Lo que no es lo único. Hay más cosas, ¿no? Como el esfuerzo. Pero aquí volvemos a lo de antes, ¿no? Yo no tengo una genética privilegiada probablemente, pero por eso la palanca del esfuerzo es la palanca que tienes que activar cuando no eres un genio. Y creo que se está encargando precisamente de eso. Sí, de alguna manera sí. Pero es un componente social. Y lo hemos hablado en otros podcasts de que ahora nadie está dispuesto nunca a sacrificar nada. Entonces eso al final limita todo el desarrollo y todo el avance social, verdaderamente. ¿La IA puede avanzar sin sacrificar nada? No, yo creo que va a romper cosas en el proceso, por supuesto. Es una disrupción. Cada disrupción en el mercado cambian cosas. Bueno, si no tenéis otro tema, yo voy a sacar un tema
así calentito. A ver. Sí, bueno, spicy. Como sois todos muy humildes y hay cosas que admiro mucho de jugadas que habéis hecho en el mundo de los negocios, que sé que no las vais a contar porque os cuesta hablar siempre cuesta un poco más hablar de uno mismo, pero quería sacar una de cada uno de vosotros, que yo creo que habéis hecho jugadas muy, muy interesantes. ¿Por quién quieres que empiece? Por Álvaro. A ver, no, de Álvaro no tengo nada. ¿Sí? No he hecho ninguna jugada. No, mira, Álvaro ha hecho una cosa muy guay. O sea, bueno, no sé si lo sabéis, pero Álvaro, tú tienes un equipo de esports, Team Queso. Y claro, un día empezamos a hablar y me dijiste, guau, mi nueva jugada es que te han venido, y esto corrígeme y amplía, yo te hago. Vale. Te tiro el balón. Y si no censuramos todo. Entonces, básicamente, con el equipo eSport habéis creado como esta maquinaria de atención y de marketing, por así decirlo, en el sector que estáis de juegos móviles, y te empezaron a llegar desarrolladoras de móvil, o sea, desarrolladoras de juegos de móvil, y lo que te proponían era, oye, como tú tienes ya la maquinaria de videojuegos, la maquinaria de atención, te vamos a dar el 50% de los juegos que desarrollemos y lo único que queremos que lo valides, nos ayudes a que el juego realmente esté bien hecho y que luego nos ayudes a empujarlo con los creadores de contenido. Y quiero entender que ya habéis hecho uno, estáis en fase beta, pero Sí. cuéntanos cómo ha sido esto, porque parece una genialidad. Es decir, ahí sí que hay dinero bestia, que es en la creación de este tipo de juegos de móvil. Hay dinero potencial. A ver, por matizar, los porcentajes varían, pero al final, dentro del sector de videojuegos y también el de videojuegos móviles, hay una figura muy importante que es el publisher. El publisher es como la distribuidora de los videojuegos. Entonces, normalmente son empresas que a lo que se dedicaban es a decir, oye, tú tienes un buen juego, entonces yo quiero ser tu publisher, quiero ser tu distribuidora, me voy a comprometer a invertir X dinero en tu juego y ese X dinero se traduce en los anuncios de juegos mierda que veis en Instagram o demás cuando vais pasando por Reels o por Stories. Entonces, yo, a cambio de invertir ese dinero en tu juego, me voy a quedar un porcentaje de tu revenue share. Entonces, bueno, pues dependiendo de cuánto inviertan y de cómo de serio se lo tomen, pues hay mejores o peores acuerdos. En el mundo de la videoconsola, por ejemplo, este publisher suele ser Sony, suele ser Microsoft, suelen ser los que tienen el hardware de la videoconsola. Nosotros lo que hicimos fue el equipo de eSports, viendo que el negocio o todo lo que es la economía que se mueve alrededor de los eSports, que también lo hablamos en un episodio anterior, no está creciendo como se estaba esperando, de hecho está decreciendo en algunos casos de una manera bastante bestia, nosotros pivotamos hacia intentar convertirnos en ese publisher y decir, oye, nosotros controlamos el medio de distribución de los juegos de móvil, tenemos buen conocimiento de ese mercado, entonces yo quiero hacer esa intermediación y darte know-how sobre cómo desarrollar el juego y cómo colocarlo en diferentes mercados. Entonces, de momento hemos sacado un juego con un estudio. Es un modelo al que yo quiero llevar la empresa porque creo que ahí está el futuro. Creo que eso tiene una escalabilidad brutal. Con un juego que funcione bien ya te jubilas si quieres, básicamente. Entonces, el juego que hemos sacado es Wonder Wars, está disponible en... Bueno, ya aprovecho ya para el spam. iOS Android, gratis, probadlo y además así me dais feedback. Pero la idea es justamente sacar un juego que de momento las métricas están bastante bien porque como hemos colaborado mucho en el desarrollo, pues sí que nos hemos asegurado de que cumpla como todos los hitos que busca un jugador de juegos de móvil, que básicamente nosotros lo que vamos buscando es una retención que te dure una visita al cuarto de baño. Muy bien. Brutal. Marc. Presente. Aparte de tener a Bas, ¿no? Que tienes, bueno, ese ya es tu buque insignia, me viene un día, esto lo conocéis, que invierte en una consultora. Yo lo escuché de lateral y siempre he tenido dudas de preguntarte un poco más sobre... Bueno, me voló la cabeza porque, bueno, yo te paso el balón y cuéntalo tú porque la historia es impresionante. Bueno, todo esto nace de mi socio Luis, que es un fuera de serie. Luis tiene 59 años, es un señor con mucha experiencia laboral y es consultor, ¿vale? Él es analista, que es una figura muy concreta. Básicamente lo que detectaron fue que el sector de la consultoría de multinacional pues se lo lleva pues Price, Deloitte, las grandes, ¿no? Pero hay un nicho de pymes grandes en España que no tiene un proveedor de servicios de consultoría muy claro, ¿no? Entonces, ¿qué vimos? Vimos que en España hay muchas compañías que están
que les falta profesionalización, es decir, les falta formación, por ejemplo, entonces necesitan que alguien desde fuera les ayude a dirigir su negocio. Y me lo invento, una persona que ha heredado una empresa de su padre que fabrica, yo qué sé, o que es una embotelladora, ¿vale? Igual no tienes ni idea de empresa, pero tienes una empresa que ganas 1 millón. Y tú estás contento porque ganas 1 millón. Pero si igual tenías que estar ganando 3 millones. Pero como no lo sabes gestionar, ganas solo 1. Nosotros llegamos y ¿qué hacemos? Analizamos con equipo especializado dónde falla, costes, ingresos, distribución, conocemos el sector, conocemos otras áreas del sector y ayudamos a que esta empresa crezca. También nos pasa con empresas que están con problemas de caja, por ejemplo, ¿no? Pues les ayudamos a reestructurar su deuda. De alguna forma es ofrecer servicios profesionales de consultoría a empresarios que desde dentro a veces no lo ves. Esto pasa mucho y de hecho en Avast yo quiero contratar el propio servicio de la consultora donde he invertido, porque a veces cuando estás desde dentro no tienes ni el tiempo ni la visión cenital que hace falta para analizar una situación, ¿no? Entonces, hemos visto que es un negocio que se paga muy bien. ¿Por qué se paga muy bien? Porque yo al final estoy consiguiendo que una empresa que gana 1 millón pase a ganar 3 millones al año. O que una empresa que está entrando en pérdidas, lograrla rescatar de esas pérdidas. Entonces, el empresario paga muy bien al consultor que le ayuda en estos procesos, porque el valor añadido es muy grande. ¿Y cómo conseguís, cómo conseguís que una empresa os contrate? O sea, ¿cuál es el modelo? El modelo de negocio básicamente se rige por una primera búsqueda de empresas pymes grandes con ciertos parámetros, facturación de más de 5 millones, un EBITDA de más de 1 millón, aunque depende del caso, ¿vale? Entonces tenemos un equipo de personas que llaman uno por uno a las empresas de un listado enorme de cámaras de comercio, de bases de datos y lo que decimos es somos una empresa que nos dedicamos a la consultoría y os podemos ayudar. ¿Queréis que os ayudemos? Y la pregunta siempre es, ¿estás satisfecho 100% con tu empresa? Nunca nadie está 100% satisfecho con su empresa. Entonces llegas tú ahí y le ayudas. ¿Qué pasa? Puede ser ¿Cómo es el cierre de venta? Porque es muy interesante porque tu socio es un crack. El cierre de venta, pues bueno, Luis va una semana, Luis se pasa todo el año viajando, va una semana, se aloja en un hotel al lado y pasa toda la semana con el empresario y le acompaña para ver todos los procesos. Se entrevista con el director financiero, se entrevista con el director de operaciones, habla con los trabajadores, ve las cifras. Y después de toda una semana reúne a la cúpula directiva y al empresario y les cuenta lo que ha visto. Y les dice, después de ver esto, creo que necesitáis mejorar aquí, aquí y aquí. Esos son 400 horas de consultoría. Y se va después de una semana, que no lo conocía antes, después de una semana con un presupuesto firmado de 100.000, 150.000 euros en horas de consultoría. O sea, es un negocio muy rentable y además tiene una ratio de cierre muy elevada. Y la clave está en que vamos a las empresas que necesitan ayuda. Sobre todo porque es que yo esto es una cosa que he vivido también con mi empresa y imagino que a cualquiera que esté creciendo con su empresa le pasará lo mismo. Que hay determinados departamentos de la compañía que al comienzo los hace el emprendedor, ¿vale? Entonces el emprendedor hace todo, hace el marketing, hace las ventas, hace también el director financiero, pero claro, llega un momento que la compañía va creciendo y es cierto que crecer siempre implica buenas noticias, de decir, oye, ostras, pues voy a delegar este área funcional, este área departamental en una persona y voy a contratar a alguien que me lleve el marketing. Voy a contratar a alguien que lleve las finanzas, que lleve el director financiero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú todavía no tienes el volumen como para poder permitirte un director financiero tier 1. Porque un director financiero tier 1 cobra mucho más y tampoco lo necesitas, porque no necesitas una jornada de 40 horas de un tier 1 para una empresa que es minúscula en comparación con todo el mercado. Entonces, el llegar a estos acuerdos de consultoría con firmas que sí que están especializadas, que han visto más situaciones como la tuya y que te pueden proporcionar las soluciones para poder pasar este escalón hasta que ya adquieres un tamaño suficiente como ya para poder ir a personal altamente cualificado que ya sepa ejecutar esos procesos, yo creo que es una pata que suele estar perdida, porque sí, el McKinsey, el Deloitte, todo esto está ya cubierto en el mercado, pero por abajo es muy jodido encontrar buenos consultores. El problema es que decirle a una empresa que le vas a cobrar 300 euros la hora durante 120 horas... Y pican, porque dices, ostras, claro. y no tengo garantizado que haya un retorno y demás, pero... Claro. A ver, yo desde el punto de vista de Avast, lo que nos dimos cuenta en el comité de dirección es que tenemos un riesgo de país muy grande. O sea, todas nuestras líneas de negocio están en Andorra. Si Andorra, por lo que sea, cambia de idiosincrasia, es decir, hay un cambio legislativo, por ejemplo, muy relevante, en nuestras líneas de negocio y los 40 empleados que tengo, hay un problema, hay un riesgo. Entonces, pensamos en crecer hacia otras jurisdicciones. Entonces, en nuestro sector, crecer hacia España no lo acaba de ver porque el mercado estaba muy saturado y en este caso la consultoría es un sector auxiliar también de servicios donde me encajaba perfectamente la inversión. ¿Has invertido desde Avast? Sí. Sí, por un tema estrictamente de...
¿cómo te diría?, de lealtad con mis socios. Diversificación del riesgo también. De momento llevamos un año funcionando y no factura nada más que Avast este año, pero casi. Wow. O sea que la cosa pinta muy bien. Potente. Vale, te toca. Y hay una jugada que esto a lo mejor es primicia aquí, que Will hizo una cosa muy interesante porque en el momento en el que vio, ahora corrígeme, pero que vio que necesitaba servicios de que alguien te llevase todo lo que tiene que ver con YouTube, sponsors, etcétera, tanto tú como otro creador de contenido, que ya dirás si te apetece decirlo, os aliasteis como socios con la agencia que construiste, que era la que te representaba. Entonces, de alguna manera, tú creciste con una agencia que te da servicio, pero tú eras socio al 20 y pico %. O sea, lo que ocurrió fue que fue suerte. O sea, fue mi primera inversión, ahora como unos 8 o 10 años, no sé exactamente, sí, 8 años más o menos. Y digamos que el sector o la gente que nos representaba en el mundo de YouTube, como creador de contenido, era, digamos que muy andar por casa. O sea, no había nada profesional, no sabías cómo hablar con las marcas. Muchas veces yo era el que hablaba directamente con las marcas, no sabía negociar. O sea, necesitaba a alguien que ya supiese un poco de esto, ¿no? Entonces, digamos que una persona que conocí en un viaje se alió con otro socio y montaron una agencia. Y de los primeros clientes, pues fui yo. Y bueno, estaba bastante contento. Y era la primera vez que había visto algo como profesional. Es decir, bueno, pues había alguien que estaba pendiente de ti, le podías pedir los juegos, cosas que ahora parecen muy básicas, pero hace 10 años no existía. Entonces yo llegó un momento en el que dije, oye, no sé por qué se me ocurrió en aquel momento, pero dije, oye, yo estoy aquí y voy a traer a mucha más gente porque yo estoy aquí y básicamente éramos de los más grandes. Entonces el que estemos en una agencia y era prácticamente la de las primeras agencias que había, pues va a venir mucha gente porque yo voy a traerlos. Entonces, o sea, no queriendo, o sea, no decirles vente aquí, sino porque yo estaba ahí, al final pues la gente dice, oye, si este tío está aquí, yo también quiero estar en esta agencia. Entonces dije, oye, pues yo también quiero una parte del pastel, ¿no? Y me dijeron, vale, pues pon este dinero y te damos un porcentaje, un 20 y pico. Pues puse el dinero y durante los años, digamos que yo era cero consciente de esto. Era como, bueno, tengo un trocito aquí y ya está. Y claro, ocurrió una cosa muy guay, que eran, digamos que viéndolo a toro pasado, era que yo estaba siendo súper consciente, porque vivía en primera persona, de cómo tenía que ser el producto, ¿no? Es decir, el servicio que estábamos dando a los creadores de contenido, yo era el que más me quejaba. O sea, yo en cualquier momento, además estaba en Los Ángeles, pues no llamaba, pero en plan audios, que igual eran las 2 de la mañana en España, ¿sabes? O la hora que fuese, pero era como, no puede ser. Además, recuerdo que estábamos viendo la serie del séquito, ¿no? De Entourage, no sé si la habéis visto. Entonces veía como Ari Gold. Eres como Ari Gold, ¿no? Yo quería un Ari Gold, ¿sabes? Yo quería a alguien que se partiese la cara por mí, ¿no? Y decía, oye, esto no puede ser, ¿cómo puede ser? ¿Qué tal? Y al final, con esta exigencia, ¿no? Y digamos que con todo esto, el nivel de toda la agencia era bestial. O sea, no había nada que ver con el resto de agencias que eso hizo que todo el mundo quería estar en la agencia, el servicio era espectacular, todo muy bien. Pero fueron pasando los años, como 3 o 4 años después, y bueno, pues decidimos que había una oferta y se vendía la empresa, ¿no? Este proceso fue una parte, creo que fue como el 50% de frente, y luego durante 3 o 4 años, en base a la EBITDA, nos iban dando, pues, digamos que para que hubiese una cierta fidelidad, y con incentivos nos iban dando, que de hecho fue más que el primer 50%, nos fueron dando el resto del dinero. Y acabó siendo, no sabría decirte, pero más cerca de 200x que de 100. Entonces, fue mi primera inversión, que fue la leche. Encima, justo me pilló en Andorra, que eso fue todavía espectacular, porque justo aquí, en este caso, se paga el 0%. Nota al pie. Si tienes menos del 25%, pagas un 0% Sí. por la ganancia patrimonial. Entonces, justo hubo una pequeña dilución, o sea, no se levantó capital en ningún momento, pero una pequeña dilución antes de la venta. Entonces, justo coincidió todo y yo estaba aquí y dije, espectacular, ¿no? Y al final digo mala suerte porque fue mi primera experiencia, digamos que en el mundo de las inversiones, y dije, wow. ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¿Sabes? Y esto es todo, porque yo no valoraba lo que era el estar... O sea, todo el trabajo que yo había estado haciendo para que el servicio fuese bueno y peleándome con mis socios, porque ellos eran los managers, pues yo no lo estaba poniendo en valor, ¿no? Y luego es cierto que dices, buah, pues soy Dios, voy a invertir en no sé cuántas, y al final no miras muchas cosas y muchas han salido mal, otras todavía no, otras saldrán bien. Pero fue mi primera experiencia y tuve mucha suerte, la verdad. Que en el fondo fue una inversión activa, porque Sí. tú mismo dices que no te enteraste, pero estabas mejorando el producto. O sea, esto era constante. O sea,
Bueno, era mi objetivo. En plan, yo estaba luchando por mi trabajo y de una forma indirecta, pues, bueno, o directa, estaba repercutiendo en el resto de creadores de contenido. Es que eras cliente, eras embajador y eras inversor de la compañía. Sí. Claro, es que al final conoces el 360. Total. Pero sin saberlo. Ya, bueno, ya, O sea, claro. ¿sabes? Es decir, yo no era consciente de esto. Y la pregunta es, ahora que lo sabes, ¿te planteas volver a abrir otra agencia? No. Hay una cláusula de poner no compete ahí. Seguro que hay alguna cláusula de no compete, pero... No, nuestro periodo ya terminó y todo esto. O sea, que se y viene una agencia. ¿Cómo? Que puedes montar una agencia. Podría montar otra agencia, sí. Pero no, o sea, decidimos que no hacerlo. Vale. Ya hablaremos. Montaremos una agencia de, pero podcasting. quiero decir, ahora que eres consciente del el potencial que es, dices, bueno, una vez que se pase el periodo... En aquel momento el mercado no estaba tan saturado, a día de hoy, ¿sabes? Antes había como una imagen de 5, 10, 20, bueno, ni siquiera 20, 15 influencers Sí. y no había más, y eran todos youtubers. Replicarlo ahora sería más difícil. Y ahora Escucha. entiendo que es mucho más difícil. Spicy Agency, hasta rima. Spicy Agency. Ahí lo dejo. Y tú te pareces un poco a Ari Gold, así. Sí, es verdad. Sí, tengo que ir más al gimnasio por eso. Sí, yo creo que las agencias se han fragmentado mucho, ¿no? Ahora, o sea, ¿cómo lo veis? O sea, ¿hay mucho nicho o...? A ver, esto yo creo que de todas formas acabará derivando si miras el sector de los actores, actrices o futbolistas, celebrity, es tan fragmentado que llega al punto de, no, es el manager. Es un manager que lleva a 2, 3, 4 talentos y gestiona eso. Y yo creo que es también hacia lo que va tendiendo esto, y las agencias acabarán siendo más agencias creativas que estarán más del lado de ejecutar los presupuestos de marketing de las marcas, ¿sabes? O sea, proveer de la grabación, de los platós, etcétera, pero no tanto de la gestión del día a día de cómo llevar un talento, que es donde tú, además, justamente, que Willy estaba contando, que metía más caña, ¿sabes? De, oye, este briefing es inadmisible. No, pero es una idea de negocio. Claro, quizás es un momento no adecuado, ¿no? Pero es una idea que en su momento fue muy disruptiva, ¿no? Al final, ser el primero a veces o de los primeros tiene mucha ventaja. Bueno, yo me gustaría dejar 2 temas pendientes para el próximo podcast. El primero es estudiemos los 3 alguna jugada de Uge maestra para devolverle la pelota. No hace falta. Y la otra, me gustaría también hablar de fracasos, pero más en profundidad. Es decir, hablamos por encima, pero me gustaría hablar de algún fracaso nuestro, que cada uno traiga un fracaso fuerte y lo saque encima de la mesa. Creo que a la gente le podrá gustar y poder aprender muchísimo. Creo que hemos hablado de economía, hemos hablado del futuro, de la IA, de empresa. Creo que es el momento de despedirnos. Así que, señores, nos vemos en el próximo podcast. Un saludo. Saludo. Chao.